Es un estilo de vida, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Dedicarte a algo donde diariamente puedes ir mejorando, ¿no? Cada mes hay que saber leer al cliente. ¿Algún error que cometiste al principio, alguno de estos errores de novato? Me pidió una botella de cava, ¡pum! Me pasó, pues eso, no me afeitó el flequillo y dio en el techo, ¿no? Has sido mejor sumiller de Castilla-La Mancha durante 3 años seguidos. Entreno directamente en sala, ¿no? Cuando me enfrento a una mesa, por ejemplo, ya pienso que estoy compitiendo, ¿no? ¿Crees que te afecta también a la hora de elegir los vinos el ser propietario? Una de las cosas que más me costaba era hablar en público. Al final yo sabía que era un miedo que tenía que vencer. Entonces ese miedo pues era el que más trabajaba. ¿Tienes a la hora de recomendar algún complejo, entre comillas, de hablar de precios con el cliente? Yo soy la primera persona que quiero que mi equipo esté contento, porque si mi equipo está contento, mi cliente va a estar contento. Si tuvieras que buscar un sumiller para tu plantilla, ¿cómo sería el sumiller ideal para el puesto? ¿Crees que la sumillería se vive igual cuando eres tú el propietario del negocio? ¿Cuando eres tú el que se juega la pasta? Si el negocio es tuyo, ¿compras vino con la misma alegría o eres más cauto en la selección? Y a la hora de vender, ¿pones el mismo interés en ofrecer esas segundas o terceras botellas, copas o destilados al final? Pues ya te adelanto que no, porque te duele tu bolsillo. Y estoy seguro que el vino te sigue fascinando por igual, pero cuando eres propietario trabajas menos con el corazón y lo haces más con la cabeza. Te piensas todo mucho más. Por eso hoy nos acompaña al fondo de la bodega un sumiller que no solo vive el día a día de la bodega y de la sala, sino que también lleva el pulso del negocio. Nuestro invitado es Juan Enrique Gil, Juanen para los amigos. Él es propietario y jefe de sala y sumiller del restaurante Don Gil en Albacete. Es un restaurante familiar que fundó su padre en el año 82 y donde la cocina tradicional convive con una mirada actual y con una carta de vinos de referencia en la zona. Además, Juanen ha ganado el campeonato de mejor sumiller de Castilla-La Mancha en 3 ocasiones seguidas, en 2023, 2024 y 2025. Un hito que dice mucho de su constancia, de su método y de su compromiso con la profesión. Hoy vamos a hablar con él de vino, sí, pero también de competición, de números, de liderazgo y de todo lo que supone ser sumiller cuando estás al frente del negocio. Así que quédate hasta el final porque hoy tenemos mucho que descorchar. Y ya sabes que los mejores vinos siempre los guardamos al fondo de la bodega. ¿Qué tal, Juanen? Bienvenido. Pues Alex, espero que vaya todo bien por allí. Por aquí en Albacete, pues genial, muy, muy contentos como siempre. Cuenta un poquito, sobre todo para que la gente que no te conoce, ¿dónde estáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es tu restaurante? Pues vamos a ver, yo tengo un restaurante familiar, esto lo iniciaron mis padres a principios de los años 80, fíjate, y poco a poco hemos conseguido tener un restaurante pues con 7 espacios totalmente diferenciados, servicio de catering y bueno, 2 plantas, ¿no? En pleno centro de Albacete. ¿Y qué hacemos? Hacemos una cocina tradicional, una cocina de guisos, ¿vale? De profundidad, pero sobre todo de temporada, ¿no? Alguna influencia mediterránea, ¿vale? Y sobre todo, pues damos mucha importancia a lo que es el servicio, ¿no? Que yo creo que al final es una manera de diferenciarte, ¿no? Detrás de tantísima vorágine de nuevos restaurantes y pues hostelería organizada y todo, la burbuja esta que estamos teniendo en todas las ciudades, ¿no? O sea que este restaurante lo fundó tu familia, tu padre, tu madre, lo fundaron y tú ahora ya sigues, eres como segunda generación, por así decirlo, ¿verdad? Efectivamente, yo soy segunda generación. Yo empecé a gestionar el restaurante, terminé la dirección de empresas turísticas en la Universidad de Alicante en el año 99 y ya empecé a gestionar el restaurante, ¿no? Con 23 años, ¿no? O sea que llevo ya media vida dirigiendo el restaurante con sus pros y con sus contras, ¿no? Claro. Pero bueno, experiencia tenemos un poco a las espaldas ya. Mm. ¿Y qué es lo que mantienes de la tradición de ese restaurante inicial y qué cambios son los que has hecho tú en estos tiempos? Vamos a ver, mantenemos siempre la tradición, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo es lo que mantenemos, los guisos de toda la vida. Hay platos como tradicionales, ¿no? Que no podemos quitar, que son los que demanda cada vez más el cliente.
y sobre todo lo que nos ayudan a diferenciarnos, ¿no?, de otras ciudades, ¿no? Que la gente cuando pare a Albacete sepa que tiene que comer la tradición, ¿no? Y en base a eso, ¿qué hemos cambiado? Pues hemos cambiado la manera de servir, hemos cambiado los espacios para hacerlos más atractivos, hemos refinado algunas recetas, pero sobre todo siempre manteniendo nuestro ADN, ¿no?, de gastronomía manchega. ¿Qué plato sería el típico? ¿Qué platos son los que has dicho que has mantenido de cuando empezó tu padre? Sí, pues fíjate, tenemos las judías con perdiz, una perdiz que estofamos en el restaurante, que hacemos el escabeche en el restaurante y luego estofamos, ¿no? Es Ajá. un plato clásico, es un guiso de cuchara, pero fíjate, lo mantenemos todo el año, ¿vale? Es un guiso que para todo el mundo a probar. El lechal, cordero lechal manchego, que eso es un básico también de la gastronomía. Tenemos la tabla de quesos de quesos de Albacete, ¿vale? Eh, hacemos todo tipo de elaboraciones con bacalao, ¿no? Que es un bacalao que es un plato típico también, el pescado típico que sale en la gastronomía, ¿no? Por autonomasia manchega. Y bueno, ese tipo de platos, ¿no? Gazpacho manchego, ¿vale? Tenemos cierta influencia mediterránea porque mi padre y mi madre se conocieron en Alicante en los años Ajá. 60, ¿no? Con el boom turístico, ¿no? La gente se iba a la costa, ¿no?, a trabajar allí y mi padre era experto arrocero, ¿no? Entonces, cuando se vino aquí a Albacete, pues uno de los puntos que yo destaqué, pues es esa parte de arroces, ¿no? También, pero arroces siempre de producto de mercado, ¿Seguís ¿eh? haciendo Y entonces? temporada. Sí, sí, sí. Porque tu padre sigue en el restaurante, o sea, sigue currando tu Sí, padre. el señor Gil sigue ahí en el restaurante, sí, pico Ahí pala. sigue ahí Sí. al pie del cañón. Con las botas puestas. Oye, ¿y qué tipo de clientela es la que os visita? ¿Es más clientela local? ¿Es gente otros visitantes que van a Albacete? ¿O gente de negocios, familias? ¿O hay un poco de todo? ¿Cómo definirías ese Fíjate, cliente? sí, fíjate que después de tantísimos años de andadura, pues mantenemos al cliente, pero ya estamos captando ya a los nietos del cliente, fíjate, ¿eh? ¿Con qué? Pues eso, actualizando la oferta, mejorando tips del servicio, intentando atraer a la gente con un pequeño plus, ¿no?, en cuanto a decoración, sobremesa y algún poquito de ocio distinto, ¿no?, a lo que es un restaurante tradicional, ¿no?, mejorando los espacios sin parar de invertir. ¿Y qué tipo de clientela tenemos? Pues tenemos desde familias hasta gente de empresas, mucho cliente que viene de otros restaurantes. Ayer tuve unos amigos de Cuenca que pararon a Albacete, gente de otros restaurantes que se mueve y como Albacete es un punto de encuentro en cruce de caminos, ¿no?, pues paran a vernos, que eso es algo que nos enorgullece bastante. Y bueno, pues gente de familia, parejas, la verdad es que tenemos un conglomerado después de tantísimos años que tocamos todos los palos, Claro. sinceramente. Sí, dependiendo también, entre semana tenemos también enfocado más el producto al cliente de empresa y ya fin de semana hay mucha familia, ¿no? Entonces tienes que también saber a dónde estás dirigiendo, ¿no?, la oferta del restaurante en cada, no lo mismo una cena, que una comida entre semana, que un fin de semana, ¿no? Tienes que también tener eso bien, bien claro, ¿no? Y bueno, tú eres, además de que eres propietario, también eres sumiller, te dedicas a la parte, bueno, sumiller y jefe de sala, ¿verdad? Las dos cosas, si no me equivoco. Sí, tenemos que hacer de todo, Hace ¿eh? de todo. Y si hay que hacer lo que haga falta, hacemos de todo. Hombre orquesta, ¿no? Pero Hombre, sí, orquesta. efectivamente, sí. Para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser sumiller? Bueno, vamos a ver, lo mejor es que tenemos un oficio muy bonito, ¿no? Donde conoces mucha gente, ¿no? Puedes viajar a través de una botella de vino o un producto líquido, ¿no?, a distintos paisajes, pero sobre todo lo bonito es hacer feliz a la gente, ¿no?, que es descubrir vinos nuevos o servírselos de una manera adecuada para que ensalzar, ¿no?, el producto. Eso es la parte bonita, ¿no?, que la gente cuando te ve te relaciona con felicidad, ¿no? Es una parte bonita, ¿no? Yo cuando a lo mejor voy a algún sitio, pues la gente, hombre, Enrique, qué bien estuvo el servicio el otro día, qué bien estuvo el banquete de mi hija en tal finca, pues nosotros hacemos catering también, ¿no? Esa es la parte bonita, ¿no? Y la parte, bueno, menos agraciada, que también está compensada, efectivamente, es que, por ejemplo, los fines de semana tenemos muy, muy pocos fines de semana libres. En este caso yo, que también hago de, pues eso, de director de sala en banquetes, pues imagínate, los fines de semana vamos, gracias a Dios, a tope, ¿no? Entonces, la parte esta de familia se queda un pelín descuadrada, ¿no? Pero ya te digo que compensa con este ámbito de conocer tanta gente y de estilo de vida, ¿no?, de hacer feliz al comensal.
Ujú. Sí, es verdad que al final siempre decimos más cosas a favor que en contra, Ujú. pero la mayoría de sumilleres con los que hablo, sobre todo, siempre dicen en la parte negativa, esa parte de la conciliación, ¿no? El poder buscar ese tiempo libre también, ese poco tiempo libre que tenemos, que muchas veces lo tenemos que seguir dedicando, y porque lo dedicamos también por gusto, a viajar, a visitar viñedos, a visitar otras bodegas, nos encanta ir a catas. Y muchas veces pues tenemos que sopesarlo un poco con ese tiempo también que tenemos que dedicar, por supuesto, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Sí, efectivamente, para mí es un estilo de vida y hay que entenderlo así. Es decir, yo si tengo el miércoles que viene, creo que tengo la escuela de catas, ¿no? Algo. Entonces es el día que me cojo libre para seguir formándome, ¿no? Para seguir conociendo. Pero es que aparte, como es tu hobby, no te cuesta, ¿no? Claro. Directamente, pues cuando mi mujer organiza un viaje, pues también vamos a una zona vitícola, ¿no? Entonces, pues fíjate que al fin y al cabo, pues es un estilo de vida, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Muy enriquecedor dedicarte a algo donde diariamente puedes ir mejorando, ¿no? Y creciendo en conocimiento, ¿no? Que no te lo terminas nunca, ¿eh? Eso yo creo que lo hacemos, eso que has dicho ahora, lo hacemos muchos, que cuando nos buscamos para ir de vacaciones a algún sitio, siempre, algún sitio donde pueda visitar una bodega, por lo menos Efectivamente, sí, 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 una o sí. dos. Yo siempre con mi chica, siempre una o dos bodeguitas, tampoco mucho más, porque claro, si no dice, joder, es que Sí, sí. estamos más a lo tuyo a visitar bodegas que a irnos a la playa o a visitar otras cosas, pero Sí, siempre una o sí. dos bodegas caen, ¿verdad? Sí, efectivamente. La última que hicimos fuimos a Lisboa y estuvimos por Colares, ¿no? Es maravilloso, es impresionante. Y bueno, la verdad es que les encanta también a lo que es la cultura porque hay mucho detrás, ¿no? De historia, ¿no? Y de geografía, ¿no? Es bonito, es muy bonito, sí. Efectivamente. Mm. Y antes hablabas algo interesante también, que era lo de el tema del público, de cómo vais captando esas nuevas generaciones, porque siempre lo vemos en el tema, por ejemplo, del vino, que está un poco complicado el tema de que esas nuevas generaciones, chicos y chicas jóvenes, que quieran o se interesen por el vino. Sí que hay en algunas zonas que sí, que te puedes encontrar a lo mejor el típico grupo de chicos y chicas que se abre una botella y la comparten, y qué bien, ¿no? Qué bonito ver eso. Pero en general, todos sabemos que el consumo del vino y del alcohol, en general, en gente joven está cayendo mucho. Entonces hay un salto generacional que nos cuesta, ¿no? Captar ese público joven y también que vayan a los restaurantes y que lo disfruten. Entonces me ha gustado mucho que eso que has dicho, que vosotros sí lo estáis consiguiendo. Y es verdad que cada vez el cliente sabe más. Cada vez el cliente tiene al alcance de su mano mucha más información, internet, redes sociales. Entonces, ¿cómo estáis haciendo vosotros para captar ese público joven? Y cómo llegas, ¿no? A ese cliente que ya sabe todo, ¿no? Dentro del mundo del vino, con este acceso a la información que tienen pues tan constante. Antes de seguir, déjame hacerte un pequeño paréntesis. Si te interesa todo esto que estamos hablando sobre cartas de vino, gestión de bodega, vinos de España, vinos del resto del mundo, en Gran Cru Academy tienes formaciones pensadas justo para esto. Son cursos online impartidos por algunos de los mejores sumilleres de España, al grano y hechos para gente que trabaja en restaurantes. Si te apetece profundizar, te dejo el enlace en la descripción. Seguimos con la entrevista. Pues fíjate, nosotros lo hacemos de una manera lúdica, ¿no? Lo que hacemos es, fíjate, yo hago, o sea, tengo siempre vinos en jarras por copas, ¿vale? Sin etiqueta, entonces intento pues que jugar un poquito, ¿no? Siempre que me deja el servicio, ¿no? Y mucha gente ya me pide, Enrique, ¿qué me vas a servir? ¿No? Pues prueba primero y luego ya te voy explicando, ¿no? La gente puede probar en una misma comida, en un mismo aperitivo, tres, cuatro vinos, ¿no? Siempre que el servicio lo permita, eso también es cierto, ¿no? Y organizar también lo que es sobremesas, en lugar de potenciar lo que es el consumo de los destilados, ¿no? Pues estoy potenciando, ¿no? El consumo de vino, ¿no? De hecho, hay muchísimas mesas que llegan y lo típico, ¿no? Que hacen 6 7 botellas, ¿no? De vino. Entonces me piden, Enrique, sácalo a ciegas. Entonces es muy divertido, ¿no? Sobre todo porque la gente no sabe lo que, no condiciona, ¿no? Y es una manera lúdica, ¿no? No estamos hablando de catas técnicas ni estamos hablando de otro tipo de cosas. Cuando alguien lo está viendo en otra mesa, pues te llama, ¿no? Y Enrique, ¿qué están tomando allí? Entonces es más divertido, ¿no? Y al cliente que tenemos de que sabe todo, pues nada, aprender de él, ¿vale? Con mucha humildad, porque obviamente los sommeliers es imposible que lo sepamos todos, ¿no? Y cuando te llega alguien, pues mira, pues escucharlo, llevarlo a la bodega, que elija. Nosotros también tenemos modestamente algunas etiquetas interesantes y después de tantos años de historia, entonces pues que pueda elegir también él y que vea un poquito que también, pues bueno, que intentamos mejorar día a día, simplemente.
¿Cómo ves estas tendencias? Porque también ahora está habiendo esa tendencia a beber menos alcohol. Por ejemplo, ¿lo estáis haciendo vosotros? ¿Estáis incorporando nuevos productos para esto? Porque sabes que cada día pues hay más vinos sin alcohol. Bueno, realmente son desalcoholizados, ¿no? Técnicamente hablando. Hay vermut también desalcoholizado, sin alcohol. Hay ginebras, whiskies, ron. Y todo esto, ¿vosotros estáis haciendo algo para adaptaros a estas tendencias o de momento no? De momento, vamos a ver, en el típico evento, pues sí que hay gente que te pide la ¿no? Ginebra 00 y todo este tipo de productos desalcoholizados, ¿no? Nosotros ahora mismo pues no tenemos esa oferta, ¿no? En el restaurante, ¿vale? Sí que estamos notando que lo que está cayendo es el consumo de combinados, ¿no? Lo estamos notando, pero sí que estamos viendo que la gente se está interesando más en vinos, sobre todo de lo que es la parte de Albacete, en probar distintas zonas, ¿no? Y bueno, el tema de desalcoholizados en los catering sí que lo noto, pero no nos ha llegado realmente de una manera clara y concisa, ¿eh? O sea que Ujú. lo que hemos notado es sí que menos consumo de combinados, eso sí, ¿eh? Después de la comida. La gente sigue probando espumosos, por ejemplo, o un vino de Jerez, ¿vale? Para terminar la comida, para alargar esa sobremesa, ¿no? Bueno, Eso sí que ni hemos tan notado. mal entonces, ¿no? Porque Y tan terminar mal, siempre efectivamente. por eso con una buena copa de champán o con un buen jerez es una maravilla, desde luego que sí. Efectivamente, sí, efectivamente. O un saque también rico, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero el típico combinado sí que es cierto que nosotros estamos intentando pulirlo, ¿no? Hacia el tema del vino, ¿no? Para que la gente disfrute también de la viticultura, ¿no? Y de la enología, sumillería. Ujú. Mm. ¿Y qué crees que se ha podido hacer mal en todo este tiempo para que pues, eso, la gente joven a día de hoy cada vez consuma menos vino? En nuestro caso. Pues yo creo que lo que se tiene que hacer es trabajar un poquito los vinos con más carga frutal, menos volumen alcohólico, ¿no? Y que los chavales pues tengan claro de lo que están viviendo es algo, un paisaje, ¿no? Que estén viviendo algo que sea de interés, ¿no? Que tenga un valor añadido, ¿no? Que es lo que tiene realmente, ¿no? Yo pienso que al final se podía hacer mucho con el tema del vino desde las denominaciones de origen y sobre todo trabajar un poquito ese mercado joven, ¿no? Impulsar, ¿no? Ese vino un poquito afrutado, un poquito con menos carga alcohólica y un poquito más del concepto lúdico, ¿no? Del vino histórico o digamos paisajístico, ¿no? De cada zona, ¿no? Para impulsarlo, ¿no? Sí. Bueno, es una Yo, perspectiva, ¿no? yo creo que también deberían, en general, y también las marcas, ¿no? Y nosotros, a la hora como sumilleres, y también las marcas de vino y las denominaciones de origen, apostar por darle una visión un poco más moderna, divertida, lúdica también, Efectivamente. no tan académica, por así decirlo, al tema del consumo del vino, porque sí que muchas veces hemos hablado con una terminología, un lenguaje muy técnico, ¿verdad? A veces nos hemos puesto como muy serios a la hora de tomar una copa de vino y creo que se debería demostrar, pues eso, de una manera mucho más divertida y creo que ahí está mucho el tema del marketing, donde las grandes casas, las grandes cerveceras, por ejemplo, lo hacen y siempre están relacionadas con el fútbol, con eventos deportivos y creo que ahí ha habido mucho más unión, ¿no? Con la gente joven que en el tema del vino. Entonces ahí yo creo que sí que hay una posibilidad importante para que los chicos y chicas lo vean pues como ese momento de ocio, de disfrutarlo y de tomarlo desde la sencillez y desde la facilidad de que no hace falta hacer un curso de vinos para disfrutar de una copa de vino. Efectivamente, es ahí donde viene el tema también, hacer un poquito más moderno el consumo del vino y sobre todo más lúdico, la parte lúdica, ¿no? Ujú. Digamos, de que no sea tan serio, ¿no? Como hemos venido haciendo estos últimos años, ¿no? Sobre todo, yo, por ejemplo, a la hora de explicar un vino en el restaurante soy muy conciso, ¿no? Claro. Tampoco me meto en tecnicismos, ¿no? Lo hablo desde el paisaje y desde una pequeña nota, si es balsámico, afrutado y punto, ¿vale? Para Sí, que sí, sí. noten el carácter y ya está, ¿no? Y el que quiera saber más, que te pregunte más. Pero es Sí, verdad que efectivamente. llegar ya con una lección, una retaila de caracteres aromáticos, gustativos, explicarle una cosa tal, al final yo creo que vamos muy por encima de lo que realmente necesita o busca el cliente, la mayoría de clientes, ¿eh? Luego sí que los hay Sí. que sí que buscan más, ¿verdad? Efectivamente, sí, depende a quién tengamos delante. En cada mesa hay que saber leer al cliente, ¿no? Ujú. Pero lo normal es dar una pequeña nota del pueblo donde está plantado, la variedad, y si es un carácter balsámico que nos va a ir bien perfecto para, por ejemplo, un gazpacho manchego, o si es un carácter un poquito más estructurado que nos va a aguantar un entrecot de ternera braseado, por ejemplo, ¿no?
Y Juanen, ¿tú por qué te enfocaste por el vino? Porque podías a lo mejor haber sido cocinero, ¿no? Teniendo a tu padre cocinero, y ¿por qué tú decidiste llegar al vino? ¿Fue en tu caso Pues, vocacional o cómo fue? pues fíjate, yo me metí en la escuela, bueno, en la diplomatura en empresas turísticas en la universidad y estaba el CDT, Centro de Desarrollo Turístico, y yo pues nada, quería formarme y formarme, porque en aquella época, claro, estamos hablando de los años 90, no había un lugar como, por ejemplo, ahora el Basque Culinary Center, ¿no? Que imagínate tú lo que hubiera sido tener yo, por ejemplo, esa parte, ¿no? Enfocada directamente a lo que era el restaurante, ¿no? En aquella época solamente estábamos enfocados a hotelería. O sea, no había nada de dirección de restaurante. Lo único que Ajá. podía hacer era cursos de destilados, cursos de armonía, en aquella época, bueno, de maridaje, muy básicos, ¿no? Porque estamos hablando de mediados de los años 90 y entonces me metí en este mundillo, ¿no? Ahí un poquito me metí un poquito en lo que es gestión y sala, ¿vale? Dirección de banquetes, protocolo de banquetes, whiskies de Malta, y ya empecé yo, ya en los mediados de los años 90. Y luego, pues nada, al terminar la gestión, pues yo llego al restaurante y directamente me quedo en sala, ¿no? Como imagen del restaurante. Y poco a poco, pues lo que me ha ido llevando es a seguir formándome. Yo soy una persona muy inquieta, me gusta mucho leer, me gusta mucho, pues eso, soy muy inquieto, ¿no? Cuando veo una etiqueta, enseguida quiero descifrarla, ¿no? Y eso es lo que me llevó a seguir formándome, en este caso la Escuela de Catas 2015, y ahí empecé ya lo que es la sumillería a nivel más profesional, ¿no? Porque, bueno, aparte de que fueras gran aficionado y que tuvieras conocimiento, pues quieres también tener un poco señalizado, ¿no? ¿no? El oficio, ¿no? Con un título en este caso, ¿no? Y ahí hice Claro. 2015 la sumillería, sí. ¿Qué tal el curso de la Escuela de Catas de Alicante? ¿Te fuiste contento entonces? Sí, me fui, vamos, a mí me encantó. De mis mentores fue Francisco Javier Carmona Escribano, que está, bueno, falleció. Es un hombre que me enseñó una barbaridad. Estuvimos en Burdeos, yo recuerdo mucho los paseos por los viñedos de Petrus, por ahí cuando estaba con él, y ahí ya fue cuando empecé ya con la chispa, ¿no? Cuando terminé el curso ya empecé a preguntarle que quería seguir formándome, que qué podía hacer, y ya empecé pues a seguir avanzando, avanzando, avanzando. O sea que ahí ya fue donde planté mi semilla ya como realmente como sumiller en el año 2015, de la mano de Javier Carmona Escribano y de todos los profesores de la Escuela de Catas, ¿verdad? Pues una escuela el curso de la Cámara de Comercio, y bueno, y la verdad es que súper agradecido de ese año que formé allí, que me formé, sí. Sí. La verdad que es una gran escuela. Yo estoy encantado de colaborar con ellos porque desde hace ya 3 años también, ya lo sabes que también soy formador de Sí, allí sí, en sí, el, sí. formo parte de los profesores y estoy encantado yo de poder dar mi parte también de la gestión de las cartas de vino y de la comunicación del vino en el restaurante y creo que es uno de los cursos ahora mismo más completos y con gente de verdad que está en el día a día de la hostelería, de los restaurantes, Sí. sumilleres que la verdad que son referentes. Para mí es un lujo estar allí y poder compartirlo con los alumnos que lo visitan. Sí, fíjate, el plantel de profesores es impresionante. Yo lo cuento a alumnos míos, a alumnos, no a clientes y a trabajadores míos, y es que es impresionante, ¿eh? Tener todo ese conglomerado de profesores de alto nivel. Es que es un trabajo que es años y años de acumulación de conocimiento, ¿no? Y cada año es que va subiendo el nivel, ¿eh? La verdad es que es un orgullo tener para Alicante aquella escuela, ¿no? Sí. En Alicante, ¿no? A mano de la familia Sellés, sí, efectivamente, sí. Y ahí cuando sales del curso de sumilleres, ya con tu titulación, y empiezas ya a cogerle el pulso a la sumillería, como decías, ya en tu negocio, ¿algún error que cometiste al principio, algunos de estos errores de novato, alguna cosa que se pueda confesar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, el típico error, pero también me voy a remontar el típico error, ¿no? Es el de la típica apertura de espumoso, ¿no? Claro, ese, me acuerdo yo, aparte es un cliente que sigue visitándome, Sí, y aún se acuerda de esa anécdota, ¿no? Que me pidió una botella de cava y tendría, bueno, estaría en el año 95, ¿no? Pues lo típico, que abrí, pum, me pasó, pues eso, bueno, me afeitó el flequillo y dio en el techo, ¿no? Es lo típico, ¿no? Que a partir de ahí ya me interesé de qué manera abrir correctamente, porque fíjate, en el año 96 que no había ni YouTube ni nada, tenías claro.
que improvisar, ¿no? Y bueno, pues ahí los camareros, pues bueno, iban corriendo todo el mundo, pues no te dan tiempo de explicarte nada, ¿no? Eran tiempos muy, pues eso, muy agradables por una cosa, pero por otra, pues eso, pues tenías que buscarte la vida, ¿no? Sí. Y bueno, yo recuerdo que la primera botella de espumoso que abrí, pues eso, me afectó el flequillo, sí. Mantener a todos los que nos estén escuchando siempre el dedo pulgar Efectivamente, sí, sujetándolo, sí, sí, e sí. intentar no quitar, a mí no me gusta quitar el bozal o el morrión, siempre dejarlo, aflojarlo Efectivamente. solamente, porque en el momento que intentas quitarlo también pierdes un poquito el control del tapón y se puede escapar. Entonces siempre mantenerlo, aflojarlo y luego girar de la base para que controlar la mayor medida, en mayor medida, Sí. esa salida del tapón. Ya no me volvió a pasar, ¿eh? Ya no. Me pasa una vez y el error ya se subsana. Y oye, Sí, Juanen, me imagino, bueno, hay mucha gente de las que nos ven, que son seguidores, que saben de sumillería, que están al tanto y que saben que has sido mejor sumiller de Castilla-La Mancha durante 3 años seguidos. Y es un título que a mí me gusta siempre reconocer como algo que no es un título, un diploma que te dan a dedo. Me refiero, sabes que hay otros títulos que pueden decir el mejor sumiller del año, tal, y es un premio que te concede un jurado, pero no hay un campeonato detrás, no es una puesta en escena, un examen, unas pruebas que tienes que superar donde te bates contra otros compañeros o compañeras. Aquí sí que, en esto sí, aquí tienes que preparártelo, tienes que estudiar, tienes que enfrentarte a ellos y haberlo hecho durante 3 años seguidos, ganar tú ya no es una casualidad. Esto no es una cosa que haya habido suerte ese día y que a Juanes se le haya dado muy bien. Aquí ha habido que demostrarlo y repetirlo durante 3 años es muy difícil. Entonces, en primer lugar, enhorabuena por haberlo hecho. Pues yo también he estado de jurado y te he visto en directo sí. y lo he podido ver, cómo te lo has ganado de verdad. Pero cómo esta suerte, esto no es suerte, ¿cómo se prepara esto? ¿Cómo tú entrenas un campeonato? ¿Cómo consigues estar siempre ahí al frente, teniendo además eso, tantas responsabilidades como tienes como empresario? Efectivamente, y sobre todo el tema este, mucha gente me lo dice, macho, con todo la vorágine que tienes tú en el día a día del restaurante, y aparte estos 3 últimos años, pues han sido, pues el restaurante hemos tenido que acometer mejoras, con lo cual he tenido que estar mucho tiempo en otras lindes, ¿no? No tanto tiempo en sala como me hubiera gustado, ¿no? Pero sí que es cierto que entreno directamente en sala, ¿no? Yo cuando me enfrento a una mesa, por ejemplo, ya pienso que estoy compitiendo, ¿no? A la hora de presentarte, de posicionarte, de ver la persona que es el anfitrión, a la hora de entrar, de recoger, todo este tipo de cosas son tips que ya los tengo mecanizados, ¿no? Sobre todo porque, claro, tengo la opción de trabajarlos en el día a día, ¿no? Y a los equipos de sala también lo voy diciendo, ¿no? Servicio de espumoso, de qué manera hacerlo, y bueno, y al final pues siempre propones una armonía ligera dentro de cuando sirves un vino, no lo dejas y te vas, ¿vale? Entonces son tips que van ganando también, que el cliente percibe y que, bueno, te hacen también que vayas mejorando, ¿no? En el día a día, ¿no? Aparte luego formación, ¿no? Yo, por ejemplo, 2020 hice el curso de Grand Cru Academy, cuando estábamos todos encerrados. Efectivamente, yo no puedo estar quieto en casa y estaba todo el rato, pues eso, leyendo, haciendo mapas, bueno. Mi hija me decía, dice, papá, ¿cómo no vas a ganar si estás todo el día empollando? Mi hija Julia, ¿sabes? Digo, pues sí, me encanta hacer mapas, dibujar. Y bueno, se me retiene mucho, ¿no? La información de hace mucho tiempo. Y bueno, pues es un proceso, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más me costaba era hablar en público. Fíjate, y al final, pues claro, no es lo mismo una mesa de 2, de 4, y al final yo sabía que era un miedo que tenía que vencer, ¿no? Si quería ganar algún campeonato, ¿no? Entonces ese miedo, pues, era el que más trabajaba, ¿no? Sí. El- Eso es un miedo porque a mí me ha pasado exactamente igual que a ti. Tenía ese miedo de hablar en público y lo pensaba de cara también a la competición. Digo, si algún día estoy en el podium y tengo que subir al escenario, ¿cómo me voy a enfrentar a Efectivamente, ese miedo de hablar en público? Y yo sé lo mismo que decías antes de que tú piensas que estás en un campeonato cuando estás trabajando en el restaurante. Yo lo pensé efectivamente. al revés. Cuando estaba en el campeonato decía, estoy en el restaurante. Entonces,
decía, si yo todos los días trabajo en el restaurante y hablo con naturalidad con mis mesas, con mis clientes, voy a pensar que en este momento que estoy en el escenario, estoy con mis clientes. Entonces yo me hice ahí la Efectivamente. idea de pensar, digo, pues no pasa nada, estoy en el restaurante y voy a hacer como si realmente estuviera trabajando, y creo que esa es la naturalidad que te hace en ese momento pues poder ganar un campeonato, que eso también lo ven mucho los jueces. Efectivamente, efectivamente. Tienes que tener esa capacidad, ¿no? Y sobre todo, claro, dentro de lo que es toda la cantidad de público que hay mirándote, ¿no? Claro, en este caso, el día que te proclamaste campeón, estaba yo también de público también. Sí, 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 sí. Campeón de España, ¿eh? Muy bien. Entonces, nada, sí que son tips que tienes que tener ahí porque sabes que estás compitiendo y no es el propio restaurante. Tienes que tener tus estrategias mentales, ¿no? Efectivamente, sí. Pues en ese momento, ya te digo, es cuando tú estés allí en la final del Campeonato de España, porque yo ya sé que vas a estar allí, ¿sabes? Tengo ya mi bola, mi bolita de cristal, que yo ya sé que vas a estar algún día, y cuando estés, tú piensa que estás en el Don Gil. Y ya está. Y Sí, subes allí y sí, dices, bienvenidos al restaurante Don Gil. ¿Qué tal han llegado ustedes a Albacete? Bien, tal, tal, tal. Y sí, tú ya ¿no? te pones en situación como si estuvieses en el restaurante, ya verás con qué naturalidad te va a salir. Sí, sí, la verdad es que también es disfrutar, ¿eh? Cuando estás arriba es disfrutarlo también, ¿eh? Sí, sin Sí. duda alguna. Sí, ya lo vas viendo, ¿no? Que compitiendo un año con otro, te vas viendo muchísimo mejor, ¿no? Eso también es cierto, ¿eh? Sí. Sobre todo las pruebas técnicas sí que dan de más tranquilo estoy, ¿no? Porque al final es movimientos, sabes dónde tienes que acelerar un poquito para llegar a tiempo, dónde tienes que relajarte y al final donde tienes también ahí un poquito de nervios y entonces todo este tipo de competiciones te hacen mejorar muchísimo, ¿eh? Sí, efectivamente, sí. Y yo teniendo un restaurante como el mío, pues la verdad es que me ha hecho pues, tener ahí un plus ahí ¿no? de excelencia en servicio, ¿no? Que me está ayudando bastante, sí, a la hora de tener, promocionar el restaurante, ¿no? A nivel fuera de Albacete, ¿no? Me ha venido genial, la verdad, sí. Justo eso era lo que te iba a preguntar a continuación, que qué te había aportado realmente, más allá de todo el conocimiento que te has llevado, porque está claro que cuando estás trabajándote y preparando a conciencia un campeonato, Mm. aprendes un montón de cosas, te pones otra vez al día, repasas datos, pero eso te ha aportado muchas más cosas, veo. Entonces, la Sí, competición, según sí. tú, te ha hecho mejor sumiller. Sí, sí, me ha hecho, sobre todo porque, bueno, yo soy igual, la verdad es que soy la misma persona, ¿no? Yo soy una persona que no soy de hablar mucho de mis logros en este caso, porque luego, pues bueno, soy muy humilde, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estás en el restaurante y entra una mesa y te felicita, y entra otra y te felicita, y entra otra, y ya son 5 seguidas las que te dicen, Enrique, encantado, porque claro, aquí en Albacete, pues sí que es cierto que hemos tenido mucha repercusión a nivel prensa y tal, con los campeonatos, y bueno, pues la verdad es que sí que te dice, joder, pues oye, es bonito, ¿no? Sobre todo porque sabes que la gente que te ha seguido tantos años, pues dice, oye, pues es un chaval, este es un profesional, ¿no? O que por lo menos se preocupa por serlo, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, que poco a poco seguimos siendo la misma persona, seguimos mejorando, pero sí que creas que no. ¿Sabes cuándo empieza a notarse? A los 5 años. O sea, yo cuando termino sumillería, a los 5 años es cuando empieza a encajar todo. O sea, no son instantáneas los procesos, ¿no? Para mí, ¿vale? Los procesos son como a medio plazo, ¿no? Como cuando terminas una carrera, a los 5 años es cuando empieza a encajar todo. Tú terminas al año siguiente, al día siguiente ya eres la misma persona, ¿vale? Pero luego, poco a poco, si vas siguiendo en ese mismo camino, va encajando todo poco a poco, ¿no? Eso es lo que pienso yo, ¿no? Y en este caso, pues ahí seguimos, ¿no? Evolucionando. Me parece muy interesante lo que dices, que es algo que no es inmediato del mismo momento, pero que sí es verdad que cuando todo se asienta, cuando va pasando el tiempo y es cuando ya vas afianzando todo ese conocimiento, es cuando ya sí que ves ese resultado mucho más plasmado, ¿no? En tu trabajo, en tu forma de enfrentarte al cliente y en cómo resolver situaciones también que te pueden surgir en tu día a día como sumiller. Desde luego que Efectivamente, sí, desde luego que efectivamente. sí. Es un proceso de medio plazo, ¿vale? Ujú. Incluso terminas un máster, el máster al día siguiente eres la misma persona. Esto va calando a medio plazo también, ¿no? Vas con ¿Eh? la L, acaba de sacar el máster, vas con la L, como cuando sacamos el carnet de conducir, Prácticamente, sí. y luego poco a poco ya vas aprendiendo a conducir. Sí, No, sí, pero sí. fíjate, enhorabuena, tal, y no, me han elegido sobre todo, y le quito mucha importancia, ¿no? A este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, también sabes que hay que presentarse, te tiene que dar el buen día también, Ya, son ya. muchos cúmulos, ¿no?
Pero bueno, intento quitarle hierro y seguir trabajando de una manera humilde, sí. Pero, y está bien que como lo planteas, pero también pues, es meritorio y hay que reconocer cuando es algo así. Y te lo digo porque, bueno, hay muchos premios también. Premio al sumiller del año por la revista tal, premio al no sé qué. O sea, te pueden dar muchos premios y los premios al final son dados. Son Mm, dados puede tener a lo mejor más, te pueden favorecer ciertas cosas o no, pero aquí no mm, hay. O sea, aquí lo que hay es la verdad. O sea, aquí efectivamente. ha habido un examen donde todos tenéis las mismas pruebas, las mismas preguntas, y es el que Mm, mejor nota ha sacado, el que más sabía. Puedes tener más suerte con algunas preguntas porque justo te estudias, a lo mejor sabes que en este mundo del vino es muy amplio y no nos podemos estudiar todo al dedillo. Oye, te has estudiado mejor Alemania y te cae más de Alemania, pues qué bien, ¿no? Pero sí, lo que está claro es que tú has tenido que pasar un examen, has sacado la mejor nota y has tenido que hacer una prueba luego después de servicio, de apertura, de degüelle, de maridaje, de carta errónea, y has sido el que mejor mm, la ha hecho, el mejor sí. de los que había allí. Entonces ahí sí que no hay duda, no hay trampa ni cartón. Bueno, este año ya voy de jurado, ya este año ya voy de jurado, ya según me han comentado, y ya me quito un peso de encima también, ¿eh? Porque Bueno, ya has ganado 3 años, macho, no puedes sí, estar ya, ganando por todos eso los te años digo, ya siempre, este macho. año ya voy de jurado, voy de jurado. Hay que Bueno, dejar también a otros que sí, si no también, ¿verdad? sí, Bueno, efectivamente. y yo te voy a... sí que es una cosa que te quería preguntar porque a mí me pasa de vez en cuando y siempre me gusta preguntarlo a compañeros con los que tengo un poco más de confianza, ¿sabes? Porque esto es una cosa personal, ¿no? Pero yo por lo menos, también a lo mejor me pasa porque he sido propietario como tú, porque mi padre tenían también un restaurante y es que sueño muchas veces con el restaurante. O sea, es una cosa que me pasa, me despierto y he soñado ese día me acuerdo de los sueños, ¿no? Y dices, ¿qué he soñado? Pues he soñado con el restaurante y me pasa Sí, que sueño con que está el restaurante lleno sí, y que intento llegar y no llego a sí, las mesas. Le veo el sí, restaurante a tope y estoy sí. solo. No tengo ese día ningún camarero. Parece que se han puesto todos malos y que estoy yo solo. Y me pasa otra cosa que a lo mejor me piden Muy una botella habitual. me pide una botella de vino y no encuentro sacacorchos. O no encuentro, me tengo que enfriar un champán Sí. y encuentro la cubitera, pero voy a la máquina de hielo y no hay hielo. ¿Sabes? Y para hacer una cosa tardas mucho más de lo que tardaríamos normalmente y se te acumula. Digo, joder, macho, Y te que- levantas como si hubieras hecho el servicio realmente, sí, sí, claro. Te sí, digo, levantas y dices, y es una no sé. cosa que me pasa, digo, por eso me gusta Me preguntarlo pasa, a vosotros. ¿Os pasa me alguna vez pasa también? muchísimo, me pasa También. muchísimo. A mí me pasa en concreto también que, por ejemplo, hacemos muchos catering, ¿no? Que estamos ahí preparando y de repente aparecen todos los autobuses, las señoras con las pamelas y estamos a medio del montaje, ¿no? Y no avanzamos ahí y ya Sí, va sí. avanzando todo al público, pero es que es normal, es que al fin y al cabo no desconectamos, ¿no? Es complicado. De hecho, me pasa mucho, sí, efectivamente. Sí, 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 Una o sí. dos veces por semana, y si O no sea es que, el tema este, es por el tema de otros tipos de temas, pero sí, efectivamente, no desconectamos, ¿eh? No que somos un desconectamos. poco obsesos, ¿no? Del trabajo, ¿no? Ya, Del negocio. es parte de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo estar buceando, a mí me gusta bucear también, estar buceando en mi luna de miel, ¿vale? Sí. Y estaba a 30 metros bajo el agua y estaba acordándome del restaurante. Y yo dije, pero Joder, ¿te macho. quieres centrar? ¿Te quieres centrar, Juan, en que está, mira qué paisaje estás viendo? Y yo, pero si es que la semana que viene ya es feria y necesito reforzar tal. Y yo ahí metido debajo, a 30 metros bajo el agua, con el restaurante aquí metido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, A es mí lo me que hay. pasa cuando veo películas, veo alguna película y salen con una botella de vino o de una botella de vino de champán y están en una Sí, posición que la coloca y tal y yo mirando, a ver qué etiqueta es, a ver de qué marca. sí, eso me pasa muchísimo. De Sí, sí. hecho, yo veo muchísimo cine y en casi todas las películas veo un bar. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, sí, es que siempre tiene que haber un bar o pues eso, algo de servicio y siempre sale, sí. O un vino, por ejemplo, siempre, sí, sí, sí. Efectivamente, sí, es de formación Sí, sí, profesional. sí, sí. El otro día estaba viendo una serie, no sé qué serie era, igual y salía una botella de champán, la ponían así y le digo a mi chica, eso es Taittinger. Y dice, pero ¿cómo lo sé? Digo, Sí, la estoy viendo así de efectivamente. lado, la Sí, etiqueta, sí, y sí, ya sí, sé que sí. está. Y luego se veía una imagen que pasaba así la cámara y se veía ahí arriba la cápsula, ¿sabes? Taittinger, Sí, así de sí, lado. Digo, ¿ves? claro, sí, ¿Ves? sí, sí, He sí, 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 acertado. sí. Y te gusta encima Efectivamente, colgarte me la pasa lo medallita. mismo, efectivamente. Y oye, hablando de vinos y de etiquetas, si tuvieras que definir la carta de vinos de tu restaurante, de Don Gil, ¿cómo la definirías? ¿O cómo podrías contar a alguien que no te conozca o no la conozca? Ujú.
Bueno, vamos a ver, yo tengo etiquetas, bueno, tengo muchísimo fondo de bodega, pues claro, pues sobre todo por la historia del restaurante. Sí que es cierto que está bien mantenido, ¿vale? El vino está bien tumbado a una temperatura constante. Tengo una bodega bastante amplia, grande, bien localizada. Y tengo, pues bueno, desde los vinos clásicos de la época algunos de los años 80, ¿vale? De las otras épocas del restaurante, ¿vale? Que están ahí totalmente estocadas y todo, ¿vale? Y luego sí que es cierto que tengo mucha champán. Champán, que es lo que pienso que va muy bien también para abrir una mesa, ¿no? ¿Vale? Y para sorprender a la gente, ¿no? Con pequeñas producciones, este tipo de cosas, ¿no? Para arrancar un poquito la comida. Y luego, pues lo que tengo es mucho vino, obviamente de Albacete. Poco a poco voy ampliando el espectro, el GPS, ¿no? A Castilla-La Mancha, me voy saliendo y tengo pues las grandes bodegas de Burdeos, grandes pequeños productores de Borgoña, tengo cosas de Grecia, tengo cositas que voy comprando poco a poco, depende de los distribuidores. Y la verdad es que tengo sobre todo vino de La Mancha, sobre todo vino de La Mancha, ¿vale? Pero podemos encontrar de todo, ¿eh? En el restaurante, sí. Y luego sobre todo a buenos precios, ¿vale? Porque tampoco quiero que esté tampoco mucho tiempo una botella estocada, ¿no? Al final el vino es para ser disfrutado, beberse y a mí me interesa también que se vean buenos vinos en las mesas, ¿no? Y prácticamente es eso, ¿no? Sí que es cierto que tengo mucho vino mediterráneo también, ¿eh? Si nos vamos porque es un vino que pienso que va muy bien con la gastronomía manchega, un vino no, un tipo de vino, ¿no? Que va muy bien con todo lo que es la gastronomía manchega y la gastronomía que hacemos nosotros, que hacemos mucha cuchara, ¿no? Vinos fluidos, ¿no? ¿Y trabajas algo me refiero, rotación de carta en cuanto a la temporalidad? ¿Haces cambios de carta? De decir, o una sección, una parte de la carta que digas, llega ahora verano, voy a potenciar vinos blancos, rosados, champanes. Llega vino tinto, y como hay más platos de caza, de cuchara, pues a lo mejor potencio más otra cosa. ¿Haces cambios por Lo que temporada? hago sí que lo que hacemos es, porque por ejemplo vamos cambiando un menú, por ejemplo el menú que tenemos en verano, ¿vale? Para clientes de empresa no es lo mismo que el que tenemos en invierno, ¿no? De hecho la gastronomía tampoco es la misma y aparte también jugamos mucho con temporada. Entonces sí que es cierto que tenemos siempre vinos recomendados por copas para armonizar lo que estamos sirviendo en cada temporada. De verano, primavera, otoño, ¿vale? Tenemos vinos que van cambiando y que se van acoplando a esa oferta gastronómica, eso sí, ¿vale? Vamos cambiándolo, sí. ¿Qué vino es el que más vendes? ¿Cuál es el vino que normalmente más te piden tus clientes? ¿A por dónde se dirigen? Ahora mismo estamos vendiendo muchísimo Monastrell de Albacete, muchísimo, ¿eh? Sin decir productores, pero muchísimo. Y luego, pues la garnacha tintorera también ha tenido un auge muy interesante. Y luego, pues claro, pues todo lo que es la parte de esta parte de Almansa, ¿no? De tintoreras, los cencibeles siempre son los top gama, los que nos demanda mucho cliente cuando viene. Los bobales de la Manchuela también estamos vendiéndolos bastante. Y bueno, sobre todo vamos trabajando y vamos recomendando en base a pueblos y variedades, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿vale? Que es lo más fácil para que el cliente sepa lo que queremos transmitir, ¿no? Es decir, la variedad y el pueblo donde está plantado, un poquito más, ¿eh? Pero sobre todo en base a la variedad. Y cuando piensas en incorporar nuevas de referencias, como decías, empiezas o te basas primero en Albacete y el resto de Castilla-La Mancha y luego empiezas a expandir a Sí. Mediterráneo y otras zonas. Aparte de esa localización o ubicación, ¿en qué otros aspectos te basas a la hora de elegir? ¿Miras también tendencias? ¿Miras también pues el gusto de tus clientes? A lo mejor si te dicen, oye Juanes, nos gustaría que trajeras vinos de estas zonas. ¿O te basas más que nada en tu gusto personal? Me baso sobre todo en mi gusto personal y sobre todo lo que tienes que tener claro también es tener un buen distribuidor detrás, ¿no? Que te haga también un trabajo, ¿no? Porque fíjate, vamos a Alma Vinos y catamos infinidad de vinos allí, ¿no? Pero tenemos que tener alguien que también de confianza que nos haga un poquito ese filtro, ¿no? Porque si no es que estaríamos todo el día catando, ¿no? Sí que es cierto que ya cuando tienes un distribuidor de confianza ya sabe el perfil que tú estás buscando, ¿no? Y luego hay que sorprender al cliente, ¿no? Yo tengo muchos clientes que ya lo que quieren es que les sorprenda, ¿no? Y ya sé más o menos sus gustos, ¿no?
Y cada vez estoy notando que la gente busca menos vinos estructurados, ¿no? En cuanto a tintos, ¿no? Estoy viendo que la gente está yéndose más a, no sé si será el cambio climático o la gente no quiere tanta pesadez. Y entonces sí que estoy notando esta parte, ¿no? de vinos, ¿no? Que salen muchísimo más rápido, ¿no? Que otros que tienen esa carga, ¿no? De músculo, ¿no? Y bueno, pues más o menos me baso en esto, ¿no? Y sobre todo en zonas clásicas, ¿no? Que la gente son las que más demanda, ¿no? Te puedes ir a la zona Ródano Sur, Ródano Norte. Todas estas cosas son las que más están saliéndome ahora mismo. Italia está saliendo bastante. Pero, por ejemplo, una mesa que yo abro 5 botellas, 3 son de Albacete. Y 2 ya me busco, sí, ya 2 me busco alguna cosita interesante de fuera, ¿vale? Y otra cosa que me marca mucho a la hora de meter vinos en la carta es que sean vinos asequibles, ¿no? Vinos que la gente que yo pueda vender, ¿no? 60, 70 euros, 50, 80, máximo 100. Eso también me marca mucho, ¿vale? Porque sorprender a un cliente con un vino de un alto coste, pues no tiene misterio, ¿no? Filtro con distribuidores de confianza y hacer la cata primero y luego ya seleccionar, ¿vale? Eso es lo que hacemos. Está, es que lo que está diciendo para mí es clave a la hora pues de diseñar esa carta. Desde luego tenemos que tener vinos que nos gusten a nosotros, pero también intentar buscar esa sorpresa, ¿no? Al cliente que ha probado Exacto. que ha probado ya de todo y que encima qué suerte que el cliente se ponga en tus manos, porque como sumilleres es una maravilla cuando llegas cuando te llega el cliente ya confía en ti, sabe que eres una persona que le puede asesorar con un vino que le va a encajar en sus gustos, como tú has dicho, conocer los gustos del cliente, cuando ya llegas a ese nivel que ya Ya. conoces sus gustos y que el cliente confía en ti, ya es algo maravilloso para nosotros el poder decir, pruebe usted esto hoy o he traído este nuevo vino, pruébelo con toda confianza, a ver qué le parece, deme su opinión. Al final el cliente se siente tan a gusto y que digan, es que encima confían hasta en mi gusto, ¿no? Está preguntándome el sumiller qué me parece a mí este vino que ha traído, deme su opinión, ¿no? Y el cliente se Sí, siente como, vamos, está encantado de la vida. efectivamente, sobre todo me dice mucho es que se nota que amas el vino, ¿no? Cuando Claro. lo explicas, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Entonces ellos saben que ya la selección que he hecho ya es acorde. Y todo esto viene a través de tantos años, ¿vale? Ujú. Esto no es, eso es lo que yo comentaba, ¿no? De terminas un curso de sumiller y al día siguiente ya estás recomendando vinos. No, esto se va sentando con un tiempo y al final el tiempo yo creo que es un ingrediente básico en toda la vida, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Es un ingrediente que no tenemos, o sea, que es básico, ¿no? Que para cualquier proyecto que tengas no puede ser nada. La inmediatez nunca es buena, ¿no? Y al final, Estamos pues en un todo da sus mundo frutos, ¿no? Estamos en un mundo que todos queremos las cosas inmediatas, que Sí, terminas lo que tú dices, un curso, y quieres ya ser el head sommelier de ese restaurante y ganar ya una sí. pasta y que te lleve... O sea, todo lleva un No, proceso, todo lleva un evidentemente. proceso, Lleva efectivamente, y la unos años, experiencia. hay que Sí. asentar tu conocimiento y tu experiencia, como tú decías, y que todo lleva un tiempo. Pero pasa que estamos en una sociedad de inmediatez y que ya ni, vamos, ves un vídeo y haces así 3 segundos y ya lo quieres pasar porque ya te has cansado. Exacto. Ahí lo que otra cosa que escuchar ahora, por ejemplo, un disco es así, ¿no? Pum, pum, en 5, o sea, escuchas 30 segundos de la canción y ya has escuchado un disco entero. Nosotros allí también le damos mucha importancia a esta liturgia, ¿no? Del tiempo, ¿no? El tiempo para mí es algo muy esencial, ¿no? Que es lo que nos marca la calma y al final, pues eso, que un proyecto se afiance, ¿no? Ujú. No es Sembrar, fácil, ¿no? sembrar, sembrar y dejar que Exacto. ese ir regando, regando para que Sí, luego obtener tu cosecha. efectivamente, Y en esa efectivamente. selección de vino que decías también, que tiene tanto sentido, lo que me estaba diciendo me ha gustado mucho, ¿tú crees que te afecta también a la hora de elegir los vinos el ser propietario, el no ser un sumiller más? Me refiero, tú cuando eres sumiller y estás trabajando en un restaurante, pero que no es tuyo, evidentemente tú tienes una nómina, cobras un sueldo y, como yo digo, disparas con pólvora ajena. Mm, mm. Aquí cuando tú eres sumiller, claro, a ti te duele tu bolsillo, porque tú eres el jefe. Entonces, Pero por eso, ¿tú crees que al ser propietario ves las cosas de otra manera? fíjate que, por ejemplo, a la hora de escorchar botellas, pues no tengo que pedirle permiso a nadie, ¿no? Directamente cojo la botella que yo pienso, ese miedo, ¿vale? No existe, ¿no? Yo cojo y aparte abro una botella de un coste ya medio alto
para servirla por copas y sin quererla la he vendido en un servicio, ¿vale? Claro. Ya me atrevo, ¿no?, a abrir una botella de un alto coste, ¿no?, digamos. Y bueno, y a la hora de comprar, bueno, me gusta tener sobre todo vinos que puedan salir rápido, no vinos que pueda tener ahí en un museo, ¿me entiendes? Ujú. O sea que si tengo que comprar un vino de alta gama, pues lo compro, pero no es algo que... Prefiero comprar 3 vinos que puedan salir rápido, por lo que me cuesta una botella de alto Claro. nivel, ¿no? Efectivamente. Es que justo le habías dicho antes eso, que al final, a la hora de comprar, comprabas también pensando en esos vinos que tengan rotación, ¿eh? Claro, Y dabas efectivamente. unos márgenes de precio, pues entre este precio y este precio, más o menos me muevo aquí para que luego se puedan vender bien. Y es que muchas veces nos ha pasado que compramos más con el corazón que con la cabeza. Digo, que compras, Efectivamente. ves ese productor icónico, ese vino del que has hablado siempre, que te encantaría tenerlo en tu carta, y muchas veces pues nos Sí. puede el ego a la hora de comprar los vinos y no pensamos tanto en esa rotación, y creo que sí que cuando eres también, cuando te duele tu bolsillo, en este caso pues piensas más en la rotación que en el Sí, ego. sobre todo porque en otras épocas sí que es cierto donde teníamos acceso a menos productores, ¿vale? En fin, por ejemplo, a principios de los 2000 teníamos menos acceso a toda esta pequeños productores, ¿no?, que nos pueden completar una carta o una zona a un precio asequible y que, oye, pues también nos dan un placer interesante, ¿no? Ujú. Y antes que tenías que comprar etiquetas clásicas, ¿no?, porque era lo único que te podían ofrecer, ¿no? Pues Petrus, un Salón, etiquetas que no estábamos tan acomodados a comprar segundas marcas, a comprar otras productores que no son tan conocidos, ¿no? Ahora sí que tenemos, a un golpe de un buen distribuidor, tenemos una paleta mucho más grande, ¿no? Y así tenemos ese filtro, pues no tenemos que romperle el presupuesto al cliente, ¿no? Y a nosotros mismos, claro. Al final nosotros conocemos a nuestro cliente y sabemos también más o menos ese presupuesto, por cuánto se quieren mover los clientes cuando vienen a nuestro restaurante, y tú sigues esa estrategia también a la hora de recomendar, más o menos preguntar por qué presupuesto se quieren mover. ¿Tienes a la hora de recomendar algún complejo, entre comillas, de hablar de precios con el cliente? Vamos a ver, nosotros ahora mismo el coste medio de botella está a unos 35, por ahí más o menos, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en Albacete, que es una región productora donde tenemos muchísima cantidad de vino, yo creo que ahí estamos bien situados, ¿no? Aparte tenemos buen servicio de copa, de vajilla y tal, ¿no? Pero yo a la hora de comentar el precio siempre abro la carta y señalo el vino y señalo con un poquito de delicadeza el precio, ¿no? Muy Y bien. ya veo ya un poquito la intención, sobre todo si es un cliente que no conozco, ¿no? Los clientes que conozco yo ya sé dónde se mueven, ¿eh? Tengo clientes que me dicen, Enrique, hoy es un día especial, ¿vale? Claro, Y es un día especial, ¿vale? Y ya sé lo que me están diciendo, ¿no? Y me puedo ir un vino de 200, 300, ¿no? claro. Eh, que también los vendemos, ¿eh? Que parecen que no, pero sí que es cierto que hay clientes que me dicen, Enrique, vamos a ver qué nos sirve, ¿vale? Ujú. Para un día especial, ¿no? Pero la media, siempre, si no conozco al cliente, es señalar en la carta de vinos, señalo el productor y luego con un poquito de delicadeza la línea del precio, ¿no? Y ya veo en qué gama se mueve él. Y ya sobre eso, si me falta un vino, por ejemplo, que no tengo y tengo que recomendar otro, señores, este es un vino prácticamente en la misma zona, mismo corte de vino, misma gama de precio, eso siempre lo decimos, misma gama de precio, sí, O sea para que evitar confusión. hablas más de gamas, cuando tienes que Sí, hablar sí, de sí. gamas. Este es un vino de gama de entrada, o de Hay entrada de gama, clientes, este de sí. gama media, este de gama alta. Sí, Habla pero más si de me ha gamas. elegido un vino donde no está, porque por ejemplo se me ha terminado la referencia, voy con otra opción donde le digo que la gama es la misma, la Claro. misma gama de precio, ¿vale? Para que sepan por dónde nos movemos. Y luego hay clientes que sí que me te piden, ¿cuánto cuesta? Ya, pues digo, 27 euros, Claro. 35. No buscamos algo, pero hay clientes de todo tipo, ¿no? Primero hay que saber leer la mesa y ver un poquito para que tampoco... Pero bueno, normalmente ya te digo, en esta orden de precios estamos moviéndonos 35, 40 y hay cositas muy chulas ya, de elaboradores Claro. muy interesantes, sí. ¿Qué estrategia sigues aparte de esto a la hora de que te entres? Imagínate que yo voy a tu restaurante, vamos a Sí, ponernos en situación, que yo soy tu cliente ese día, y voy al restaurante y me dejas la carta y te digo,
recomiéndame tú. Entonces, ¿qué preguntas me harías? Imagínate, ponte en situación que estoy en tu restaurante, ¿qué preguntas me harías para hacerme ese traje a medida? Bueno, pues para empezar, bueno, la bienvenida, ¿no? Explico un poquito el concepto del restaurante, ¿no? Pues nosotros somos un restaurante con tantos años de historia, donde trabajamos cocina de este tipo, ¿vale? Para yo Ajá. saber qué tipo de comanda voy a organizar, ¿no? Muy Sobre bien. todo en base a la comanda, sobre todo. Ujú. Y ya más o menos pido el número de vinos que quieren probar, ¿vale? Ya más o menos me van diciendo, Enrique, ábrenos 3 vinos, ¿vale? Durante todo el menú. Y ya pregunto alguna posibilidad de alergias, ¿vale? Pues si te gusta tal producto o no tal producto. Y entonces ya hago yo un menú, ¿vale? Con distintos pases de vino, ¿vale? Sobre todo es lo que buscamos, ¿no? Hay clientes que quieren que le haga un menú largo, hay clientes que vienen a comerse solo un plato. Es Claro. decir, Enrique, vengo a comerme las judías con perdiz, que vengo desde no sé dónde, acordándome que tengo tal y vengo hoy a comerme. Entonces ahí ya no me deja mucha opción, ¿no? Busco un vino que se acorde a ese plato, ¿no? Pero sobre todo ver qué tipo de cliente y qué tipo de servicio es lo que buscan, ¿no? Si es un menú que quieren probar distintas cosas, de distintos platos y de pequeñas degustaciones y ya cuántos vinos quieren, ¿no? Más o menos. Está muy bien. Está muy bien. Tú tienes además una ventaja o una suerte, Sí, que es que, claro, tú comandas también la comida, porque eres el jefe de sala o el maître. siempre que Tienes, puedo, sí. claro, Siempre que puedo, sí. sí, cuando Entre tengas el semana, restaurante, entre semana. cuando Fines de tengas el, semana, el restaurante es una... Yo en fines de semana digo que estoy más que nada dirigiendo el tráfico, ¿no? ya, O ya, ya, sentando a ya, los clientes, ¿vale? No me da tiempo a comandar todas las mesas, es normal, imposible. Pues normal, es un normal. pedazo de restaurante, 2 plantas, 7 espacios. Pero, por ejemplo, un servicio como el de ayer, me lo pasé muy bien, ¿vale? Porque comandé todo el servicio, ¿vale? Eso sí. Entonces te da tiempo había gente de fuera también que quería descubrir lo que es el restaurante. Entonces, con pequeñas porciones es más divertido y tienen más conciencia de lo que es el restaurante que con un solo plato, ¿no? Ujú. Entonces, tienes que saber comandar y lo que busca cada cliente en concreto. Me parece muy bien también el punto que has dicho de al principio ya decirle cuántos vinos van a querer probar diferentes. Exacto, sí. Está bien, pero es una pregunta que normalmente no la solemos hacer. Mm. En líneas generales solemos preguntar a lo mejor qué estilo le apetece, quiere un vino más afrutado, más seco, le gustan los vinos más jóvenes o más añejos, o le gusta una zona, o qué tipo de uva, pero el empezar ya diciendo directamente cuántos vinos van a querer tomar me parece una pregunta Sí, ideal también para ya desde el principio, oye, pues pensar si quieren empezar, pues ya te dicen 2, 3 vinos, pues mire, le aconsejo arrancar con este y luego terminar con este otro. Así me parece muy bien que no hacerlo sobre la marcha, porque sí que muchas veces arrancas con un vino y luego cuando ya se han terminado la botella o la están a punto de terminar y le ofreces un segundo vino, a lo mejor ya... Ah, es que van a pedir... ¿Quieren cambiar ahora? Si me lo hubiesen dicho desde el principio, efectivamente. Yo ya les estoy habría... preparando. Claro, les habría ido preparando esto otro, lo habríamos hecho de otra manera. Efectivamente, Me parece ideal lo que... ayer, por ejemplo, en un par de mesas ya tenía yo el siguiente vino preparado, ¿no? En el gueridón, ¿vale? Con Claro, las copas idóneas y tal. Y luego fíjate que incluso ofrezco un tercer vino por copa. Si me han dicho 2, con 2 va bien, yo estoy pendiente, pero oye, por copa no hace falta otra botella. Pero es que yo, claro. como no tengo miedo a descorchar otra botella, porque luego la puedo vender al día siguiente perfectamente, Ujú. tengo sistemas de conservación, ¿vale? Pues entonces, pues incluso podría servir media botella para la misma mesa, por Claro. copas también. Y luego, pues bueno, ahí vamos trabajando. Ten en cuenta que es un restaurante de mucha capacidad también, ¿eh? Entonces, pues claro, tampoco. Cuántos comensales dais en fin de Pues semana, por nosotros, ejemplo? en fin de semana, bueno, sin contar los catering, Sí, lo vamos que a es ver, el restaurante en lo sí. que es el restaurante, tengo 7 espacios que podían dar a albergar por más de 300 personas, ¿eh? Sí, son muchos, sí, sí, sí. Claro, pero entonces lo que hago yo en la planta de arriba es solamente hacer eventos, ¿no? Donde va un poquito todo más estandarizado, ¿no? Tanto Claro. el servicio, porque si no, no es, pues es una locura, ¿no? Lo Si podemos fuera hacer, toda la pero carta no. es imposible dar eso, claro. Pero aquí en la carta tenemos un salón de 25, otro salón de otros 25, 30 y el principal que son 50 plazas, más luego la zona nueva de terraza que alberga unos 25 comensales también más. No, no, Pero bueno, esto si sí no que va son creciendo. eventos, si no son eventos, no abro a la carta, abro solamente lo que es servicio de carta planta baja
y eventos abrimos en la planta de arriba, ¿no? Donde va todo ya con un orden, ¿no? De servicio, ¿no? Y de vinos y todo, ¿vale? Siempre hay algún... Pero bueno, algún cliente que me pide que le cambie el vino, no hay problema. Y les digo, abrir el que queráis, ¿no? Porque muchas veces la gente, dile a Juan en que suba y me sirva otro vino. Pues le coja o al que quiera de la bodega en un evento de 100 personas que suban 2 botellas especiales, pues se suben, ¿no? No hay problema. Y en ese, imagínate que ese cliente no te llama para que le lleves otro vino, sino que te llaman diciéndote, oye Juan, no me gusta el vino. ¿Cuál es el procedimiento que haces habitualmente para, si te dice un cliente que no le está gustando el vino que le has servido? Pero en una mesa, no Sí, hay problema. imagínate un cliente que No es hay un problema. cliente tal y que te dice, oye, mira, no me está gustando el vino. Ujú. No, pero eso es algo muy común también, ¿eh? Claro, ten en cuenta que, bueno, muy común. No suele pasar ya mucho porque ya antes preguntamos cómo quieren el vino, ¿no? Si quieren, que ya más o menos con 2 preguntas sabes qué tipo de vinos beben, ¿no? Pero sí que a veces cuando piden que le recomiendes un vino intentas descubrirle algo, Sí, ¿no? A mí cuando me llamo a una mesa no intento que se beba el vino que bebe siempre. Intento descubrirle algo, ¿no? sí. Yo me acuerdo una vez que empecé, bueno, tenía una mesa de 10, Enrique, el vino, ¿qué tal lo has servido? Serví un vino un poquito especial y de los 10 hubo uno que dijo, a mí me ha gustado, digo, perfecto, con uno me vale. Hagan ustedes una foto a la etiqueta. Volveremos a ver luego la tendencia dentro de 3 4 años, que eran clientes de mucha confianza, ¿no? Y esa botella no la cobré. Entonces Sí. levanté y seguí con otra, ¿no? Pero sí que es cierto que se retira, el vino se retira y ya está. Si está en correcto estado, yo no discuto con el cliente. Ah, pues si no le gusta, no se preocupe. Yo luego tengo una barra y lo sacamos por copas siempre que esté en buen estado. Pero si el cliente no le gusta porque tiene demasiada acidez o no su registro o tiene un toque mineral que no le está cuadrando y tal, pues se retira y se vende sin problema. Y si no, pues me lo bebo yo en mi casa. Muy buena, esa es la que más me ha gustado. Si no, luego me lo bebo yo. No pasa nada. ¿Y alguna otra recomendación o tip para la gente para vender más? O sea, siempre nos gusta que podamos vender más vino, aumentar ese ticket medio al final, subir la factura, porque evidentemente somos vendedores y estamos para vender. Entonces, tips que tú usas, en qué momento ofreces más vino o qué tipo de vino puedes ofrecer para aumentar el ticket medio. Bueno, yo lo que hemos hecho ahora hemos puesto una vinoteca en sala, que es algo que tenía ya asignatura pendiente, y solamente con la vinoteca en sala ya se ha impulsado el consumo de vinos dulces, por ejemplo. Ujú. Una vez que estás viéndolo, ¿por qué? Porque luego cuando tenemos un carrito de servicio, entonces, bueno, tenemos distintos gueridones para... Entonces, lo que hacemos es que la mesa de al lado quiera también ese vino, ¿no? Es decir, le Ya. hacemos un servicio, probamos, tal, le damos, oye, ¿qué está tomando esa mesa? Pues entonces, eso, sobre todo la visual en sala y de qué manera lo sirves, cuando tú tienes tiempo de hacerlo, llevas tu carrito con tus copas especiales, vas dando a servir y tal, y la gente le está gustando, ¿no? Por ejemplo, en tema de vinos dulces, pues eso hace que vendas mucho más, ¿vale? Cuando tú ves algo, lo quieres también, ¿no? Y luego, pues nada, sobre todo, pues, no sé, pues hacer un poquito más hincapié en la carta de vinos dulces, los jereces, que es eso siempre de entrada, los vinos espumosos por copas, ¿vale? La salida a la terraza, a la sobremesa, ¿vale? Quieren seguir con la terraza, es decir, lo que hago es hago un turno de correturnos de sobremesa, con lo cual el resto de comensales, de camareros se van a descansar o terminan su turno directamente y el resto, pues el nuevo camarero pues sale fuera a sala de refresco a vender, ¿no? Tablas de queso, vinos dulces, jereces, algún whisky de Malta, sí, este tipo de cosas hacemos. Está muy bien porque atacas al principio con los aperitivos también, con esas Sí, copas de champán o esas copas de Jerez y también al final con los vinos dulces. Son dos momentos que si ponemos todo foco, desde luego que conseguimos vender mucho más, mejor, el cliente se siente atendido sí, y nosotros es que luego se nota al final en el día, en la facturación del día. sí, efectivamente. Y sobre todo, pues el cliente tiene otra experiencia distinta, ¿no? Bueno, al final, el que tengas tiempo de vender, porque muchas veces pecamos de que el camarero no tiene tiempo de vender estos productos, porque va.
¿vale? De hecho, nosotros los fines de semana, pues hay veces que tampoco nos da mucho tiempo, ¿no? Pero entre semanas sí que hacemos eso, intentar buscar esa sobremesa, alargar esa sobremesa, ¿no? Claro, eso, pero claro, tienes que hacerlo de una manera donde estemos todos de una sostenibilidad, ¿no? Tampoco del equipo de trabajo. No puedes hacer una sobremesa y hacer que el camarero eche 3 horas más, así, ¿vale? Sí, pero Buscar con el siempre, método del correturno que tú decías antes, efectivamente, ya lo tienes solucionado, claro. efectivamente. Entonces ahí ponemos foco en ese tipo de vinos, ¿no? Vinos dulces, una tablita de quesos, y buscar ahí un poquito alargar, porque el cliente, una vez que lo alargas esa sobremesa, también tiene otra perspectiva, ¿no? Del restaurante, ¿no? Y ya cuando tienes tanto competencia, ¿no? Si tengo este y tengo este, donde los dos se come bien y en este me dan un servicio de sobremesa, pues oye, pues a lo mejor se decantan. Esos pequeños Claro. detalles hacen que sigas estando arriba, ¿no? A la hora de que te elijan como una opción, ¿no? Fidelizar al cliente, que esté contento y que repita, que vuelvan Efectivamente, y que sí. vuelvan otra vez a gastar. Eso está muy bien. Efectivamente, efectivamente. Y hablando, ahora me gustaría hablar sobre el tema de las formaciones, Juanen, porque tú te has formado un montón. La verdad que es una persona que, como decíamos al principio en tu presentación, que has hecho un montón de cursos. Sé que has hecho, pues, comentabas antes la escuela de cata de Alicante, el Court of Master Sommelier sí lo sé, no lo habías comentado todavía, pero yo sé que lo has hecho también, la formación de Grand Cru Academy, un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte, dices, esta es la que más me ha aportado como conocimiento y a nivel profesional, ¿con cuál te quedarías? Vamos a ver, mira, por ejemplo, para hacer la preparación de los campeonatos de Castilla-La Mancha, de hecho, pues recuperaba porque yo hacía viajes en coche, ¿no? Y me gustaba mucho la formación de Grand Cru Academy, sobre todo porque es que ponía un capítulo, ¿no? Entonces, pues iba en el coche, ya te digo que el tiempo entre servicio y servicio, a mí me encanta estar ahí. Tengo 2 o 3 libros en el restaurante siempre, ¿no? Para revisar mapas y tal, ese tiempo libre, buscarlo, ¿no? Pero en este caso, en el coche siempre iba escuchando Grand Cru Academy, ¿no? Y eso fue lo que me hizo también estar ahí en los campeonatos, ¿no? Allá arriba, ¿no? Y luego, pues fíjate, con el primer campeonato de Castilla-La Mancha teníamos 1.000 euros de premio y los reinvertí en la Core Master Sommelier y aprobar ese examen en la primera convocatoria en Madrid y los 2 niveles de golpe para mí fue un chute de energía muy interesante, ¿sabes? Sobre todo que cuando reinviertes lo que has ganado en un campeonato, lo reinviertes en formación y sigues formando. Yo al final sigo formándome, no paro, no paro. Me gusta mucho, pero sí, sobre todo el chute que me dio la Core Master Sommelier me encantó porque fue algo muy bonito. Aparte que es un examen bonito, ¿eh? Es un examen bonito Es un examen muy bonito, sí, señor. y duro, porque hay que estudiar un montón, ¿eh? Sí, sí, ahí tienes varias pruebas. Ya me hicieron cuando hicieron la primera criba de teoría, me dijeron que iba sobrado, con lo cual dije, bueno, pues voy a por el siguiente. Y la verdad es que sí, pero bueno, hay que estudiar, pero bueno, el libro es que le di 3 o 4 pasadas antes de ir al examen, al libro. A mí, Sí, desde luego, yo también, si tuviera que decir de las que he hecho, también me quedaría con el Court of Master Sommelier, sí, sobre todo porque lo veo que es una formación que está 100% orientada a nosotros, a sí, sommeliers, sommelier de restaurante, de hotel, que estamos cara al público, porque tienes toda esa parte también dentro de que te forman en el servicio y te examinan del servicio. sí, O sea, para mí efectivamente, creo que sí, es clave. Y creo que actualmente, y este es un melón que a lo mejor abro aquí contigo y con los que nos estén escuchando, pero sí que creo que hay otras formaciones que sí que a día de hoy son muy famosas, que todos sabemos, conocemos las formaciones de sumilleres, pero que son formaciones que te sirven cuando ya eres sumiller, pero que no es una formación que te sirva para tener un título de sumiller. Y confunde efectivamente, muchas veces a la gente. Y que no te enseñan nada ni de abrir una botella, ni de decantar, ni de hacer una carta de vinos o cómo comunicar y atender a un cliente, que es lo que hacemos en el día a día. Entonces, ¿tú cómo ves a día de hoy las formaciones? ¿Crees que se ajustan realmente a las necesidades que tenemos en los restaurantes? Yo creo que se toca poco servicio, como tú dices, ¿eh? Se toca más otro tipo de aspectos, pero el tema del servicio es básico, ¿no? Cómo atender, cómo tomar una comanda, por ejemplo, pero sobre todo la toma de servicio. De qué manera moverte. Bueno, la Core Master Sommelier, yo vi el Master Sommelier que nos daba las tutoriales y es que era, vamos, era elegancia máxima, ¿no?
Y claro, dices, yo quiero ser como este señor. ¿De qué manera? Cogía el lito, limpiaba la botella, lo servía, se iba dando la vuelta a la mesa, volvía. Bueno, es que era algo totalmente de excelencia, ¿no? Claro. Y pienso que la excelencia es lo que marca, ¿no? Que un profesional a un profesional de alto nivel, ¿no? Esos detalles de excelencia, esos detalles a la hora de comunicarte y esos detalles a la hora de moverte alrededor de la mesa. Yo pienso que ahí está un poquito corto, ¿no? El tema, ¿no? De la hora de buscar esa excelencia, ¿no? A la hora de ese servicio de excelencia, ¿no? En una fine dining, ¿no? Claro. Yo creo que todo aporta y cuando estamos aprendiendo en todo esto, como es tan amplio y hay Mm, tanto que sí, estudiar, desde luego todo lo que estudies siempre te va a venir bien y va a ser positivo. O sea, eso está claro. sí, Pero yo a mí lo que veo es eso, que muchas veces estamos confundidos con las formaciones y cuando se pide en los restaurantes y en los hoteles que tenga cierta titulación y resulta que luego pues esa titulación no te enseñan ni a descorchar una botella ni a si en esta copa o en esta otra copa o esta temperatura para este vino o esta otra temperatura o lo que decías o cómo atender a un cliente en un momento que tenga ese problema, una duda, cómo servirle, cómo comunicar, cómo explicar un maridaje. O sea, es que no te enseñan efectivamente. nada de esto y que sea la formación top que todo el mundo quiere o que todo el mundo aspira a tener, me parece algo que hay un problema realmente de comunicación y de entendimiento de lo que es una formación como sumiller. Sí, efectivamente, sin duda. Estamos también obsesionados con coger mucha información, saber catar, descubrir vinos a ciegas y todo esto, pero que al fin y al cabo la sumillería pienso que es ser camarero, ¿vale? Sobre todo. Para mí yo me defino como un camarero, antes nada, ¿sabes? Y luego por un camarero que quiere estar preparado para atender cualquier exigencia del cliente, ¿no? Y poquito más, ¿no? Y cada año ser un poquito mejor. Para mí eso es lo que es ser un camarero especializado en vinos, ¿no? Que es lo que somos. Mm. Sí. Yo creo que nos obsesionamos mucho a veces con lo que tú decías, en saber muchas zonas, aprenderte muchos datos de memoria, catar muchísimos vinos. Si luego catar te vas a hartar a catar. Cuando ya eres Sí, sommelier y estás trabajando, si es que te llaman para ir a la cata, hoy se celebra una cata no sé dónde, el salón de los vinos de no sé qué, el tal, la visita a la bodega tal, cual. Es que luego catar vas a efectivamente. catar todo lo que quieras. Si es que está bien que hay que aprender a catar, por supuesto, pero que luego, pues, lo que es en sí catar vinos, vas a catar muchísimos a lo largo de tu trayectoria, de tu carrera. Va a tener millones de oportunidades. Ahora, Mm. el tener la oportunidad de estar, como tú dices, con un máster sommelier, con un profesional que ha estado trabajando en grandes hoteles y restaurantes y verle cómo se mueve en la sala, cómo se descorcha correctamente una botella de champán, esas son ocasiones que las tienes solamente si haces eso. Pero Efectivamente. creo que ahí está y en lo que tenemos que poner el foco también y darle valor cuando hemos hecho este tipo de formaciones, desde luego. Solamente ver a un master sommelier cómo dobla el lito en el gueridón ya es algo que es fuera de serie. Solamente con esto, ¿no? O cómo limpia el Efectivamente. culo de una botella de espumoso, ya está. Dices, madre mía. Sí, 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 sí. Efectivamente. Y eso es la finura máxima, sí. Mm. Porque, por ejemplo, también en el tema de la formación, yo lo que he visto que efectivamente podríamos enfocarnos todavía y darle más pie, lo que decíamos, más foco al tema del servicio, pero también lo que veo que falta mucho es el tema de los números, de la economía, de la gestión de la bodega, de hacer una carta de vinos que sea pensando eso, en vender, en poner Efectivamente. precios, los precios bien ajustados a lo que tu restaurante necesita, porque evidentemente los precios que pone Don Gil no son los precios que pone Coque. Evidentemente, y Efectivamente. a lo mejor el vino es el mismo, porque yo puedo tener el mismo champán en un restaurante o en otro, el mismo blanco, el mismo tinto, pero cada restaurante necesita. Pero, y eso no te lo enseñan tampoco en los cursos. Yo a mí no me lo han enseñado en la Cámara de Comercio, ni en el corto Master Sommelier, muy por encima. O sea que al final pasa que dejamos un poco de lado toda esta parte de los números de la economía, parece que nos da miedo. Y dice, yo no me voy a meter en Excel y en números, pero tú que eres propietario y sabes lo importante que son los números y que el restaurante al final de dinero, porque esto no es una ONG. Hay que pagar muchas nóminas y muchas cosas. ¿Por qué crees que esta parte no se da en los cursos? La parte de la economía, de los números, de la gestión de restaurante.
Pues hombre, yo pienso que ahí lo que tú dices, es la base, ¿no? Porque al final un restaurante es un negocio, ¿vale? Y si no salen los números, pues al final acabas acumulando vinos y la bodega se queda estancada, ¿no? Y no sabes por qué es, ¿no? Yo creo que eso es el talón de Aquiles de todos los sommeliers hoy en día, ¿no? Prácticamente, ¿no? Muy poquita gente hace esto, ¿no? Yo estoy empezando ahora. De hecho, uno de los chicos que tengo en administración ha hecho el curso de cartas de vino, ¿no? El que propones tú en Grand Cru Academy. Y a partir de ahí tenemos toda la carta mucho más estructurada, mucho más atractiva, ¿no? Para vender. Pero sí que es cierto, nosotros tenemos una fijación en Excel de todas las botellas que vendemos. Yo no me tiene que preguntar el chico de administración Cristóbal lo que tiene, a qué precio tengo que vender un vino, porque él ya tiene una tabla hecha, ¿no? Con lo cual, conforme entra por el almacén, que yo recibo vinos nuevos a diario, pues él ya sabe a qué precio va a ponerlo, ¿no? Sin preguntarme a mí, porque antes era no vender vinos porque no tenían el precio puesto en el TPV, que esto también a Claro. veces pasa también, Sí, ¿eh? sí. Claro, y entonces, pero sí que es cierto que eso es una asignatura que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, sinceramente. Y, hombre, yo como propietario, ¿no? Y eso pienso que es el futuro de lo que es de lo que tendríamos que ir avanzando, vendría más en esta orden de avance que en otro tipo de, como por ejemplo, descifrar vinos a ciegas, ¿no? Que, Sí, ¿no? bueno, Tú antes decías la base debería ser la base, ¿no? Porque es la base de nuestro efectivamente. trabajo. El trabajar para un negocio, sea nuestro o no, porque eso ya es Sí, independiente, pero estamos para vender. Estamos para vender y para vender en positivo. A mí no me interesa vender mucho vino si estoy perdiendo dinero, evidentemente. Pero nos pensamos que a lo mejor, dice, no, como lo multiplico por 2 y el precio coste lo multiplico por 2 y ya con eso ya he cubierto. No, pero es que a lo mejor tú tenías que multiplicar por 2,2 o por dos coma efectivamente. tres ese vino Sí, en concreto. Y dice, pero ¿por qué? ¿Lo pongo a ojo o según lo que he visto a mi competencia, a mi vecino? Entonces, creo que es una base, porque trabajamos para hostelería, igual que es una base saber que el vino viene de la uva. Y que la vid tiene el ciclo vegetativo. Y igual que sabes cómo se hace un blanco, cómo se hace un tinto, y aprendemos eso, también debemos de aprender la parte económica, porque es si no generamos beneficio, nuestro trabajo al final no tiene sentido. Dices, no, este tío no vende, pues para eso no hace falta tener un sommelier. efectivamente, efectivamente. Y yo pienso que también cada vez va más, es decir, cada persona tiene que tener su pequeña responsabilidad dentro de lo que es una estructura tan compleja como es un restaurante. Porque claro, una persona sola no puede llevarlo todo, ¿no? Si tú tienes una persona que dirija la bodega y tienes una cifra de la rentabilidad semanal que estás percibiendo por esa bodega, ya sabes si puedes comprar más vinos nuevos o no Claro. puedes comprar vinos nuevos, o si puedes permitirte tener un vino de 1.000 euros en la carta. Ese tipo de decisiones, teniendo unos números semanales, por ejemplo, serán mucho más fáciles, ¿no? Para los que estamos manejando presupuestos, ¿no? Que al fin y al cabo tendrías que tener presupuesto de cocina, ¿vale? Nosotros sabemos eso totalmente lo que compramos, pero si tuviéramos la especialidad de bodega, pues sería mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? Yo lo veo sobre todo eso, que al final también, como no se lleva esa cuenta, y tú lo estás diciendo en el tema del vino, no sé si puedo comprar ese vino de 1.000 euros, sí o no, o puedo invertir más en este mes en comprar más vino, o me pero. Lo mismo pasa a la hora de incorporar personal. Porque tú puedes decir, ¿puedo meter un sommelier más en la plantilla? ¿O puedo permitirme meter un sommelier y un ayudante de sommelier? Es que muchas veces hablas con gente que te dice, es que no tengo sommelier en la plantilla. Y dices, ¿pero por qué no tienes sommelier? No es que no me lo puedo permitir. Ya, pero ¿te has echado los números? ¿Sabes si esa persona... Lo lógico es que un sommelier, su sueldo salga de la venta de los vinos. O sea, el sueldo Mm. de esa persona tiene que salir del vino. Pero es que a lo mejor te has echado la cuenta, sabes hacerla. Entonces yo creo que todo empieza desde esa base, porque tú a lo mejor te estás pensando que no puedes tener un sommelier y sí puedes tenerlo. Sí puedes tenerlo y es una persona que te puede generar todavía mucha más facturación, mucha más rentabilidad si esa persona está preparada. Y sobre todo, aparte de que te venda vinos, que te los compre, porque también la parte básica del sommelier, donde más dinero podemos, ¿vale? Es teniendo esas cifras también donde podemos conseguir comprar mejor, ¿no? Claro. Claro, y sobre todo ahí también, sí que es cierto que con el... Se está viendo ya esa figura de sommelier ya en muchos restaurantes, ¿vale? Muchos restaurantes clásicos, muchos restaurantes que llevan mucho tiempo, donde han tenido un maître,
¿vale? Que solamente, bueno, que sí que hacía esa función de todo, ¿no? De maître, sommelier, y hacía de todo. Y ahora sí que es cierto que esa figura del sommelier, primero el mercado la está demandando. Es que si estamos un poquito atentos, estamos viendo que el mercado está demandando esa figura del sommelier, ¿vale? Porque una carta de vinos atractiva te va a traer a un cliente distinto, ¿vale? Y sobre todo, yo cuando voy a visitar una ciudad, bueno, siempre voy a algún restaurante de algún colega, pero sobre todo ya la carta de vinos te dice mucho de lo que te vas a encontrar, ¿no? En el restaurante. Entonces, la figura del sommelier yo pienso que está en un momento muy bonito y que hay que... no habría que tener miedo en contratar a un sommelier, aunque haga también las funciones de maître, ¿no? Pero siempre alguien especializado, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado lo está pidiendo, sin duda alguna. Quiero aprovechar también para comentarte algo más. Si eres sumiller o propietario de un negocio de hostelería y sientes que quieres dar un paso más en la gestión económica de la bodega para tener más control, criterio y mejorar los resultados económicos, tengo una mentoría que se llama Heads on Mentorship. Y no es un curso más, es un acompañamiento y además te puede certificar como Head Sommelier. Si crees que puede encajar contigo, vas a encontrar un link en la descripción del vídeo para ver toda la información. Ahora seguimos con la entrevista. Yo creo que la clave va a ser, y en los próximos años, y corrígeme por eso si tú no piensas así, yo creo que la corriente va a ser que cada vez que el sommelier debe de tener una posición más fija de sommelier, que su trabajo sea realmente dedicarse de forma, 100, a lo mejor no 100%, pero un 90% al trabajo de sommelier, no solamente de la sala, de atender al público en ese momento y dar un gran servicio, sino ese otro trabajo que tú también decías antes de compras. Atención a proveedores, negociación, sentarse en la mesa, catar y buscar esas mejores ofertas, esos mejores vinos para su negocio. El hacer esos trajes, esas cartas, siempre pensar desde el marketing, esos precios fijados de acuerdo a las necesidades de ese restaurante, porque si ese sommelier está más tiempo repasando copas y haciendo cosas de la sala, sacando bandejas, es tiempo que no está dedicando a su bodega, a esa gestión, y ahí es donde está la pasta, ahí es donde está la parte diferenciadora. Yo el tener una persona, un sommelier, que va a estar luego pues más tiempo de camarero que de sommelier, no me interesa hasta cierto punto si ese sommelier es capaz él solo de pagarse su sueldo y sacar una buena rentabilidad a la bodega. Si a mí me demuestra que es capaz de sacarme rentabilidad y gestionarme bien, prefiero que esté donde me genera más beneficio, donde me genera más riqueza, que no estar sacando bandejas. Para eso no contrato un sommelier, contrato pues un camarero, un runner que me haga ese trabajo. Efectivamente, sí, efectivamente. Hay mucho por hacer, ¿vale? Y sí que es cierto que el mundo del vino hay esta parte económica que estamos dejando pasar, ¿vale? Y que sí que es cierto que si nos enfocamos en ello de una manera totalmente separada de lo que es otras partes del restaurante, sí que nos puede dar mucha rentabilidad y nos puede dar muchas satisfacciones, ¿no? Sobre todo, pues eso, a la hora de gestionar un restaurante de una manera excelente, ¿no? Cada cual en su partida, ¿no? Efectivamente, sí. Yo en esto hablo con muchos sumilleres, muchos compañeros, y muchos se quejan siempre de que dicen que la figura del sommelier que realmente no está valorada. Siempre te dice, es que yo no me encuentro valorado como profesional, como sumiller. Yo tendría que ganar más, porque tengo una formación, me he preparado, he hecho estos cursos, y al final creen que falta más valoración. Entonces, ¿tú cómo lo ves en general? ¿Crees que la figura del sommelier está valorada o para que se valore también como uno quiere, también se tiene que preparar en esta parte? Yo pienso que se tiene que preparar en esta parte, sobre todo. Tú, si eres capaz de traducir tu trabajo a rentabilidad, el propietario va a estar mucho más satisfecho, ¿no? ¿Qué propietario está dispuesto a asumir esto? Pues hoy por hoy yo creo que no serían muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es alguien que sea un sommelier, que sepa de vinos, que haga de camarero, de maître, ¿vale? Y en estas tesituras estamos, ¿no? Pero sí que es cierto que que sea capaz de traducir su esfuerzo en rentabilidad va a tener una cantidad de extra pues eso, de peticiones, ¿no? En distintos, pero claro, hay que demostrarlo, ¿no? Es lo que yo decía, ¿no?
cuando terminas una formación, cuando empieza todo a sentarse, es cuando ya tienes un bagaje, ¿no? de unos años, ¿no? Y demostrar esto, pues, es un poquito el talón de Aquiles, ¿no? De cualquier sommelier, ¿eh? De momento, sí, efectivamente. Si fuéramos capaces, sería mucho más fácil, ¿no? De demostrarlo, ¿no? Esa Porque rentabilidad, ¿no? al final, si tú eres capaz, como tú dices, de demostrar esa rentabilidad, yo creo que cualquier empresario, yo lo digo desde el punto de vista cuando he sido empresario. Sí, Yo si tengo a una persona que está conmigo y que es capaz de generarme ciertos niveles de facturación y rentabilidad, a mí no me importa pagarle más a esa persona. efectivamente, Ojalá, ojalá y cada vez más, porque si él gana más, es que yo estoy ganando también mucho más efectivamente. como empresario. Un propietario, un empresario, lo que paga es por responsabilidad y sobre todo por tranquilidad, ¿no? Si un empleado te está dando tranquilidad en cuanto a números y en cuanto a rentabilidad y tiene un subcarga de responsabilidad en cuanto a lo que es una gestión, pues entonces, claro, tendría que tener ese sueldo acorde, claro, por supuesto, sin duda alguna, sí. A lo mejor incluso pues barajar la opción de un sueldo fijo más variable. Que no tengas un Efectivamente, sueldo fijo estándar, dices yo es que gano 2.000 o 2.500 o el sueldo que sea. No, no, es que tú ganas 2.000 pero luego tienes un variable de X conforme a tus resultados. Eso también haría que también todo el mundo se pusiera más las pilas. A la hora efectivamente, de comprar con más cabeza, comprar esos vinos que... Oye, yo quiero que rote, porque quiero facturar y quiero obtener beneficios efectivamente, y no comprar solamente por capricho para que esté cogiendo polvo. efectivamente. Y cuando están los clientes, lo que tú decías, terminando terminando con la carne y decirles, señores, ¿van a querer ustedes una botellita de Tokai ahora que le vaya preparando para los postres? Porque tú vas a decir, es que cuanto más venda, al final más gano. Entonces, gana la casa y gana también el sommelier. Y gana el cliente. Y el cliente, por supuesto. Efectivamente, el cliente gana, se incrementa la experiencia, se incrementa su satisfacción, su felicidad dentro del restaurante, pues se siente más atendido y bueno, es una buena manera bonita, ¿no? De tener a todo el mundo contento, ¿no? Es el tridente entero, ¿no? Claro. Es bonito, sí. Sobre todo porque el mundo del vino hay que ser, estamos teniendo, tenemos que ser muy especializados, ¿no? A la hora pero en la hora de saber todas las regiones del mundo, pero en lo que es la gestión, muy poquita gente está enfocándose a esto, ¿eh? Muy poquita gente se está enfocando a lo que es la gestión de una bodega, ¿eh? Tal y como es. Me imagino que grandes restaurantes sí, pero ahí en lo que es restaurantes así más como el mío, por ejemplo, esa figura sería una figura que valoraría yo mucho, ¿no? Dentro de mi equipo, sí. Claro, el tener, por lo menos, primero te quitas lo que tú decías, la tranquilidad como empresario de quitarte ya una parte, porque tenemos, cuando estás dirigiendo un restaurante tienes un montón de frentes abiertos todos los días, y el quitarte ya una parte, decir, esta parte la delego y estoy tranquilo, y tengo una persona que encima me genera resultados, y sí, le tengo que pagar un buen sueldo, pero es que me está dando unos números que no me los había conseguido nunca una bodega, entonces qué bien, ¿no? Al final Y esto genera como... satisfacción al cliente también, Claro, ¿eh? al final yo lo veo, somos vendedores y somos vendedores igual que uno que vende pisos en el Tecnocasa y si vende muchos pisos pues llevará una comisión por la venta de los pisos o el que vende coches en la SEAT. Si vende muchos SEAT León pues se llevará más que uno que vende poco. Entonces creo que al final tiene que ir relacionado siendo vendedores como somos dentro de la satisfacción del cliente, lo que tú decías, y la satisfacción de nuestros jefes. Porque aquí, Exacto. como trabajador, tienes que satisfacer por los dos lados. Tienes que tener Sí, sí, al sí. cliente contento y a tu jefe contento. Efectivamente, sí. Efectivamente. Y el tema de los equipos hoy por hoy en hostelería son básicos, ¿eh? Nosotros, gracias a Dios, tenemos equipos que están muy formados, que están muy ilusionados, que quieren crecer dentro de la empresa y bueno, y nosotros estamos dispuestos a formarlos y estamos dispuestos a que hagan cursos como el tuyo, Alex, que tengo ya gente de sala que están formándose con Grand Cru Sí, Academy. han pasado varios ya, Y sí. sí, y bueno, y así seguimos. Y tú que hablas ahora del tema del personal, y me parece, o sea, lo que estás diciendo, que el que tengas gente que está afianzada a la casa, ¿no? A esa estructura de equipo,
¿Por Sí. qué? Porque yo lo que veo que en general hay una crisis de personal en el sector, pero apabullante. O sea, por lo que se oye por aquí, por lo menos en Madrid y en otras zonas, que todo el mundo necesito camareros, necesito gente, no encuentro profesionales. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros por allí en Albacete? En tu caso, en el de tu empresa, ¿a vosotros os cuesta también mucho encontrar profesionales? Lo que nos cuesta, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un equipo muy amplio, ¿vale? De hecho, pues a la hora de hacer caterings, nosotros hemos tenido equipos sobredimensionados, porque claro, obviamente yo prefiero que vayamos sobrados a que vaya un evento corto de personal, ¿no? Ujú. Entonces, siempre he tenido equipos más de los que necesitaba, ¿no? Sobre todo para poder seleccionar después, ¿no? Y pues sobre todo pues para tener la satisfacción del cliente en un evento donde a lo mejor yo no puedo estar como físico durante todo el evento, que tenga todos los responsables, pues eso, su gente y su espalda cubierta, ¿no? Que no... Y sí que es cierto que nosotros tenemos este tipo de gente, pero falta formación. En Albacete, por ejemplo, pues, hombre, echamos de menos, claro, no sé, después de tanta hostelería que hay y después de tantos bares, restaurantes, no paran de abrir, no sé, un poquito más de formación más profesional, ¿no? Algo en tema del vino, porque no hay aquí nada, ¿no? De hecho, me estoy proponiendo a ver si hago aquí yo los cursos de la WSET también, en el propio restaurante. O sea, que tengamos que estar, cuando a lo mejor estoy dando de alta a 100 personas un fin de semana y, no sé, podrían tener escuelas de formación aparte, la seguridad social, no sé, buscando ahí otro tipo de armas, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros tenemos un equipo muy afianzado, sobre todo porque estamos teniendo sostenibilidad, ¿vale? Para que tengan su conciliación familiar. Ujú. Eso es básico, ¿vale? No estoy haciendo dobles turnos, en muchos de los casos, si no los quieres hacer tú, no los hacemos. Y bueno, podemos hacer rotación, ¿no? ¿Vale? Yo lo primero que no quiero, y se lo digo a mis equipos jóvenes, es que no os queméis, ¿no? Claro. Porque es fácil, ¿no? Hacer una maratón un fin de semana y decir, ya no quiero volver, ¿no? Entonces yo no obligo a la gente a que haga esas maratones si no los necesitamos o en este caso si él no quiere, ¿no? Que puedan tener un viaje un fin de semana, ¿por qué no? ¿Vale? Que esa sostenibilidad de los empleados es muy importante, ¿sabes? Yo lo digo porque he sido el primero que llevo trabajando, vamos, pico pala, horas y horas y horas y horas, y te das cuenta de que es un estilo que lo puedes hacer durante un tiempo, pero toda la vida no lo Ya. puedes hacer, ¿no? Esos dobles turnos de irte 2 horas a tu casa y luego volver al restaurante, pues este tipo de cosas intentar evitarlas, ¿no? Buscar ahí un poco que cada uno, depende de su situación familiar o su situación de vital, ¿vale? Pueda o no decidir en sí los turnos que tiene que hacer, ¿no? Siempre teniendo un poco la solvencia del restaurante y lo que necesita el restaurante, que es lo primero, ¿no? Que es de donde vivimos todos, ¿vale? Porque nosotros como propietarios, el restaurante lo que hacemos es que sea una herramienta para que todo el equipo del Downhill viva bien, ¿entiendes? Claro. No solo los jefes. Ujú. Eso, la verdad que hay pocos empresarios y me alegra de escucharlo porque es muy bonito el pensar también en la sostenibilidad del restaurante a través del equipo, Efectivamente, de la conciliación, de que la gente esté a gusto, porque está claro que es que al final si no tenemos camareros, no hay cocineros, no hay personal que atienda a la gente, al final el restaurante no tiene ningún sentido. Tiene que ser que todo vaya de la mano en pro de esa sostenibilidad. efectivamente. Esto es una carrera a largo plazo. Entonces, lo que no puedes hacer es ir quemando equipos cada 2 años, ¿me entiendes? Entonces, esto es una carrera a largo plazo. Nosotros intentamos mantener Don Gil y llevamos 45 años a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Y nosotros hacemos banquetería también, hacemos catering, hacemos de todo, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos cambios de personal para que tampoco se aburran, ¿no? Haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pienso que a mí me gustaría que tener una empresa donde yo trabajase de este modo, ¿no? Por eso tengo mucha empatía con los trabajadores. Soy el primero que los defiendo, ¿no? Primero, yo soy la primera persona que quiero que mi equipo esté contento, porque si mi equipo está contento, mi cliente va a estar contento. Efectivamente, sí. ¿Y qué es lo que más valoras en el personal, en la gente que vas a contratar? Cuando tienes que contratar gente, ¿qué cualidades son las que más buscas en Trabajo, esos candidatos?
sobre todo trabajo en equipo, que sepa trabajar en equipo, ¿vale? Que tenga actitud positiva y bueno, ya nosotros ya lo iremos puliendo, ¿no? Pero sobre todo que sepa trabajar en equipo y que sea pues, una persona que le guste aprender, porque tengo chavales jóvenes que en 2-3 semanas se convierten en jefe, en personas que les gusta tener responsabilidad. Luego nosotros como gestores de equipos sabemos quién es capaz de dirigir un equipo, quién es capaz de dirigir una sala pequeña a la carta, quién es capaz de dirigir una terraza. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de observación, ¿no? A la hora de gestionar, por ejemplo, un catering, ¿no? Un catering de 300 personas, nosotros llevamos 3 jefes de sala, con sus sucesivos camareros por cada 100 personas, ¿no? Y bueno, eso es lo que buscamos. Capacidad de trabajo en equipo, la puntualidad, que es algo básico, ¿vale? Puntualidad y luego pues la actitud, sobre todo la actitud positiva. No hay más. Y en un sumiller, si tuvieras que buscar un sumiller para tu plantilla, ¿cómo sería el sumiller ideal para el puesto? Bueno, pues sobre todo, vamos a ver, que sea humilde a la hora de tener esa capacidad de trabajo en equipo, ¿vale? Que no por ser el sumiller ya no podría echar una mano en cualquier otra tarea, ¿vale? Eso es básico, ¿no? Porque primero que me bajo a las otras esferas soy yo, ¿vale? En caso de que vea yo un servicio que no está saliendo, pues me tengo que meter ahí sin reñir a nadie y sin... me meto ahí y lo sacamos, ¿vale? Venga, como cuando se atranca un todoterreno en el barro, pues me meto, saco y venga y seguimos, ¿no? Y sobre todo esta humildad, ¿no? Que no sepa más que nadie, que no tenga esa, no sé, pues que sea sobre todo trabajador en equipo y bueno, compañero, sobre todo esa es la palabra, ¿no? Que sea compañero. Y sobre todo lo que te digo, que le guste formarse, que sea un apasionado en lo que hace. Me imagino que los sumillers que llevan muchos años, lo primero que tienen que tener es una pasión por el vino intrínseca, ¿no? Que les guste, ¿no? Y porque a veces que digo, es que estoy haciendo sumillería, pero a mí no me gusta el vino. ¿Hemos escuchado algún caso, no? Pero esos son, yo creo, pocos, porque dedicarte al ser sumiller sin que te guste el vino es complicado, ¿eh? Por lo Es que complicado, ¿eh? Es con todo lo complicado, que le sí, tienes que dedicar, todo lo que tienes que pero estudiar, viajar, o te gusta, sí, sí. como no te Por eso guste, digo, es Por difícil. eso digo, ¿no? Pero es que a veces que también la gente se suma al carro de las modas, ¿me entiendes? ¿No? A decir, venga, pues mira, voy a hacer sumillería, que ahora antes era coctelería y ahora pues los sumilleres parece que están un poquito más de moda, ¿no? Pero Sí. yo no bebo vino. Me pasó un día que estaba dando un curso de coctelería y nos preguntaron a un amigo y a mí, oye, ¿qué os gusta beber? Digo, pues no sé, a mí ron, whisky, ginebra, todo. Depende del momento, pues no, Claro. yo pruebo de todo, un mezcal, un sake, ¿no? Y luego preguntaban a gente, no, yo es que yo no bebo. Yo, pues vaya coctelero, ¿no? Vaya. Nosotros bebíamos de todo, ¿eh? Sí, Mi sí, amigo sí, sí. José David, campeón de Glenfiddich Experimental Bartender. Le saludamos, le mandamos saludos desde aquí. Bueno, Juanen, y te voy a hacer ahora para algo para, bueno, para soltar un poquito, ya que estamos casi terminando, pero siempre me gusta terminar con algunas preguntas rápidas, le llamo el Rapid Test. Tú sabes Sí, como el que Campeonato también, de España, ¿no? El también Rapid hacemos en el Test. campeonato el Rapid Test, pero este es más sencillo y es más fácil Sí, y más divertido. Así que tú responde lo que primero te venga, vale, vale, sin vale. ningún problema, ¿vale? Una joya oculta, un vino oculto, una joya oculta de La Mancha que recomiendas. El Cerrico. El Cerrico, me encanta. Un vino No sé si ya sobre... están oculta, no sé si ya están No, oculta, ¿no? bueno, Pero no es tan oculta para los que nos dedicamos a esto, pero seguro que en general la gente no le sí. suena Es una Irene, una variedad, pues eso, muy humilde y que le han dado un nivel, vamos, de excelencia. Encantado con ese vino, sí. vino que pertenece, que está en Albacete, de los hermanos Sí, Cerrón, Fuente y Álamo, por eso efectivamente. Fuente Álamo es la Jumilla, pero manchega, de la zona de Albacete. Efectivamente, sí, 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 efectivamente, sí. Vinazo, vinazo, me encanta, desde luego que Sí. sí. Un vino sobrevalorado. Vino sobrevalorado. Me vas a hacer que me moje ahí, ¿eh?
Bueno, pues no sé, ahora mismo pienso que no voy a decir un vino, yo diría casi una región, ¿no? Bueno, Pues diría pues Borgoña, ¿no? Borgoña. ¿Y un vino o una región infravalorada? Jerez, sin duda. Si fue... Hombre, Sí. soy un gran amante, aparte me leí tu libro también, ¿eh? Y soy un gran amante de Jerez, sí, sí, sin duda alguna, sí. Siempre decimos que las joyas de Jerez, con los años que tiene y la elaboración que tienen, el Si, trabajo que si tiene, estuviesen en otra parte, en otra región del mundo, tendría unos precios sí, y tendría... Pero bueno, yo creo que a día de hoy, afortunadamente, cada día sí que va teniendo cada vez y tiene mucho prestigio como mm, calidad y nosotros los sumilleres lo tenemos, vamos, siempre en el top y presente en nuestros maridajes, en nuestras cartas, pero sí es verdad que es infravalorado para lo que, de verdad, lo que se merece, por todo lo que es. sí, sí. Y Juanen, si fuera tu último vino, ese vino que dije, este es el último que voy a tomar ya en mi vida, te dice el médico, no puedes beber más, ¿cuál sería el último que te tomarías? Eh, un salón, Blanc de Blancs, 2009, Qué listo. porque es el año que nació mi hijo. Buen motivo, entonces, buen, Sí, grandísimo vino y buen motivo. sí. ¿No soportas a un sommelier haciendo? Eh, un sommelier haciendo. Pues recogiendo las copas sin bandeja. Bueno, sí, y así es metiendo la mano, porque si la coge por abajo, dices, No, no, bueno, ya. El otro día, fíjate que en un bar y dije, por favor, ven aquí. Y al chaval le dije, era un chaval joven, ¿no? Y dije, por aquí nunca, por abajo. claro. Y el chaval, no se preocupe que no. Digo, no me hable de usted, que parezco señor mayor, pero soy un chaval. Y lo que más te molesta de un cliente. La grosería, cuando entra. Antes de empezar y pensar que ha estado en los mejores restaurantes de tal y que aquí viene a uno que es de segunda división, o la grosería de entrada, o que, o que lo atiendas y ya arranque con esa grosería, ¿no? Esa Hmm, grosería no, porque yo cuando voy a los sitios primero la educación, ¿no? sí. Lo que te cansa del mundo del vino es... El mundo del vino, lo que me cansa, que no se beba tanto. Que debería beberse más. Debería beberse más, sí, debería sobre todo beberse más, sí. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Ni luego, pues bueno, casi ahora mismo no es que me canse, ¿no? Pero la cantidad de ferias que hay y tal, pero bueno, eso, porque al final si no vas a una puedes ir a otra, ¿no? Pero digamos que no se consuma tanto, ¿no? Me es una pena que no haya más consumo, sí. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿volverías a ser sumiller? Ya, sin duda. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y si no hubieras sido sumiller, ¿a qué te dedicarías? Habría sido ingeniero de sonido, fíjate. Anda, mira. Sí, ingeniero de ¿Por sonido. qué? ¿Por qué? Esa no me la sé. Siempre me ha gustado la música, de hecho me gusta todo tipo de música, aparte me encanta, pues eso, escuchar música en vinilo, escuchar las distintas capas que tiene un tema, ¿no? Eh, y de hecho es lo que quería hacer, ¿no? En el año 92, 93, quería hacer imagen y sonido en Madrid, en la Complutense. Sí, sí, Pero bueno, en aquella época no elegía uno lo que claro. tenía que hacer, era lo que mandaba a los cánones, ¿no? Pero no, al final estoy muy contento porque me fui a Alicante a la escuela, allá a la universidad y fue donde conocí a mi mujer, así que Claro, mira. Entonces, un estoy buen contento. motivo para no haber hecho No, esa carrera. perfecto. Así que nada, sí, pero hubiera sido ingeniero de sonido, sin duda. De hecho, aún estoy haciendo formación también en sonido también, Sí, sí. en los ratos libres. Joder, ¿te queda algo? ¿Te queda algo, macho? Oye, Sí. y ya para ir terminando, ¿qué has aprendido en estos años y que piensas, ojalá alguien me lo hubiera dicho esto antes? ¿Qué es lo que aprendí estos años? Bueno, a no tomarme los disgustos tan a pecho, ¿vale? Y ahora mismo sí que es cierto que cuando estás dirigiendo un restaurante, al final es que yo me los tomaba mucho, muy a pecho los disgustos, ¿no? O cualquier comentario, ¿eh? Y ahora mismo, pues este tipo de cosas me he hecho muy estoico, ¿no? Pues dices, pues es que no tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo,
estos comentarios o esta vivencia que he tenido, porque a lo largo de un día entero, fíjate que puedes tener varios episodios que no son muy agradables, ¿no? En la hora de gestionar, ¿no? Y a la hora de tener un restaurante, ¿no? Y a la hora de mover con tantos equipos y tal, ¿no? Pero al final es a hacer un poquito, de hecho, una de mis palabras fetiche es impasible, ¿no? A ser un poquito más impasible, ¿no? Eso estoy haciéndolo hace un año y medio. Sí, sí, sí. Pensarlo las cosas dos veces, como decía antes de Y cabrearte decir, o de bueno, tal. ¿qué? Pero Relajarte, pensarlo. Sí, 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 sí. A mí sí, me sí, gusta, sí, no. dicen una frase que me gustó, no sé quién la dice, pero la escuché una vez, dice, si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿por qué te preocupas? O sea, que de Efectivamente, cualquier lado. ¿Para qué efectivamente, efectivamente. te da lo mismo por un lado que por otro? ¿Para qué? Estoicismo puro y duro. Así es. Y Juanen, ¿qué consejo le darías a un sommelier, una sommelier que está empezando? Vamos a ver, sobre todo constancia, sobre todo con recomendarle que es un oficio súper bonito, pues un oficio donde todos los días aprendes algo, un oficio que te hace viajar a través de los libros, a través de un líquido, ¿no? Y sobre todo esa constancia, ¿no? Si te vienes un poquito abajo, pensar que la acción es lo mejor, ¿no? Adaptarte y decir hacia adelante. Y ya está. Y si te vienes un poquito abajo, pues que hagas un curso de Grand Cru Academy, que te vas a venir para arriba enseguida. Sobre todo que la formación es lo que te hace poco a poco pues formarte tú como persona, ¿no? Y oye, pues si acumulas información a través de historia, geografía y vinos, pues hombre, eso siempre lo vas a tener ahí, ¿no? Como una persona, un ser humano íntegro, ¿no? Muy bien. Juanen, muchísimas gracias por este rato. Yo lo he disfrutado muchísimo. Seguro que Está bien, está bien. los que nos están escuchando también han aprendido un montón de cosas interesantes que les has compartido de tu trayectoria, de tu experiencia, de lo que hacéis allí, de tu manera de entender el vino, de tu manera de gestionar y de pensar como sumiller y empresario, de cómo piensas en tu equipo también, que creo que eso me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y, y también, sobre todo, me quedo con la parte de lo que has dicho del pozo, de pensar, de que las cosas no son inmediatas, de que la formación y la experiencia todo llega con tiempo, con paciencia y creo que va muy relacionado con el vino, porque nosotros que nos gusta esto, pues al final los vinos también necesitan su tiempo, necesitan su reposo, necesitan su crianza y nosotros que estamos al fondo de la bodega, pues ha sido un placer tenerte en nuestra bodega. Espero que nos visites más veces y que el próximo día pues que lo hagamos con un vino y si puede ser en Don Gil, muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Alex. Como siempre es un placer charlar contigo, de verdad. ¿Has estado a gusto? ¿Te la has pasado bien? Me lo he pasado pipa. Pues Pasa genial. eso es lo principal. Pues Me a lo he todos pasado los que pipa. nos escucháis, un placer teneros un día más en el podcast. Espero que os haya aportado esta conversación tan interesante con Juanen y como siempre ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Siempre os espero al fondo de la bodega. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.